Ambas historias estoy seguro que van a impactar. Créanme que les va a impactar, ¿sí? Así que déjenme dejar de compartir la pantalla. Muy bien. Bienvenida Carla y Eva. Buenas noches, Carla. Bienvenida. Tiene el micrófono. Carla pues, nos acompaña desde California, que también estuvo en esa prueba. Si nos puede comentar un poco de su experiencia, cuánto tiempo, cuántas veces presentó Carla, cuáles fueron los retos que enfrentó y cómo lo logró. ¿Sí? En breve. Creo que su micrófono está apagado, Carla. Ujú. Ya, ¿ya me escuchan? Ya, se escucha, Carla. Ok, perfecto. Solo que creo que ahora la escuchamos, pero creo que apagó la cámara. Ahora sí. Ya, Ujú. ya me ven. Ahora sí se ve. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Arámburo. Yo presenté la prueba 3 veces. Había estudiado primero en inglés, había empezado a estudiar en inglés con otra escuela y no lo pasé porque no domino muy bien el inglés. La segunda vez que lo presenté, lo presenté ayudada de la mano del profesor Aarón y me fue muy bien. Me preparé solamente 3 semanas pero no lo pasé. Saqué 89 puntos en el primer intento después de haber estado estudiando con el profesor Aarón y no me di por vencida. A los 3 días volví a repetir la prueba, tampoco la pasé. Oh my God, me sentí tan mal, pero no me sentí tan mal como para no volver a intentarlo. O sea, no me di por vencida. Me volví a comunicar con el maestro y le dije, pasó esto y ya él y yo trabajamos en algo y reforcé mis estudios y lo volví a presentar por una tercera vez. Era una cosa que no me dejaba estar en paz, pero yo estaba con la decisión de que no iba a desertar y que lo iba a pasar a como diera lugar. Y ya la tercera vez sí lo pasé, pero sí me costó. Pero el mensaje que quiero llevar es que no se den por vencidos. A la primera vez posiblemente no lo pasen porque es una prueba un poco difícil, pero siempre vayan con la convicción de que pase lo que pase, lo van a pasar. Y si no lo pasan al primer intento, pueden tener una segunda oportunidad o las que sean necesarias hasta lograrlo, porque no es tan fácil la prueba, pero sí se puede lograr. Así es. Gracias, Carla, por compartirnos su experiencia. Como Carla lo acaba de decir, yo sé y lo hemos mencionado muchísimas veces, no sabemos si la siguiente va a ser la definitiva, ¿sí? Cada estado tiene su peculiaridad, cada estado tiene sus retos, cada estado tiene sus limitaciones, ¿verdad? Pero a pesar de eso, como Carla lo acaba de decir, no desistamos porque no sabemos si la siguiente va a ser la definitiva. ¿Ok? Exacto. Gracias, Carla, por estar acá. Yo sé que Y también una cosa, que no se lo tomen personal. Uno no se puede victimizar por no pasar el examen, porque simplemente es luchar con más fuerzas y caminar de frente a tu próxima oportunidad para hacer la prueba. De frente con una posición fisiológica con seguridad y se logra porque se logra. Nunca se den por vencidas. excelente. Gracias, Carla. Bueno, Carla Mucho mencionó gusto. acá que mencionó el número 89, ¿sí? Ojo que en algunos estados, como en el estado de California, no se mide por una calificación de 70 sobre 100, ¿verdad? Sino es el número de preguntas, creo que son 155 preguntas, no, 155. preguntas en California, de las cuales hay que sacar 105, si no me equivoco, o 95. Recuérdeme, Carla. Creo que son, si más arriba de 105 tienes que sacar bien. Aquí en Creo, sí, Nebraska son 105. 105. Gracias, Nebraska. Ok, entonces sí es alrededor también de 105 preguntas que tienen que sacar. Es decir, que no lo ven por porcentaje, sino lo ven por número de preguntas Ah, correctas, ¿verdad? Entonces, para que comprendamos, ¿verdad? Ese 89 no es que haya sido la nota, sino es el número de sí, preguntas. sí. Sí, yo también me quedé Excelente. pensando 89, pero me quedé como que 89. Bueno, Listo. te mandan el score de lo que sacaste cuando terminas el examen. Excelente. Carla, muchísimas gracias por compartir esa experiencia, Gracias. palabras, mucho éxito en la carrera, a dar lo mejor, ¿verdad? Con mucho gusto. Siempre decimos, nos vemos en la cumbre, Te ¿sí? vemos en la cumbre. Nos vemos en la cumbre. Sí, así es. Así que ahorita empezamos una batalla y bueno, vamos con todo, ¿ok? Cada uno, Gracias. gracias, Carla.
Y miren, ahorita tengo también, gracias de verdad, Eva, que nos acompaña acá. Cada uno tiene sus retos, vuelvo y repito, y son diferentes estados, ¿sí? California tiene algunas peculiaridades. Eva presentó en Florida y para los que saben, en Florida solo pueden presentar ¿cuántas veces? 5 veces. 5 veces. Bueno, yo dejo que Eva nos comparta su experiencia porque estaba en su Quinta. quinta Última. vez, ¿sí? Así que bienvenida Eva, si nos puede compartir Gracias. lo mismo, ¿verdad? Igual que Carla, si nos puede compartir un poco de su experiencia, esos retos, el tiempo. Yo sé que hay mucha Bueno, tensión porque si estamos en la última no podemos, ¿verdad? Probar y probar y probar. Es decir, solo tenemos una bala en una la... bala. Y es todo. Bueno, yo llegué aquí en el 2001. Soy madre de 3 hijos, 2 hembras, un varón. Yo no llegué a terminar ni siquiera high school porque yo tuve que empezar a trabajar a los 16 años. Mi mamá tuvo un matrimonio muy complicado con mi padrastro y yo me tuve que ir a los 15 años con mi abuela a vivir. Y llegué aquí en el 2001 y tuve mis 2 hijos pequeños acá. Ya tienen 21 y 22 años, pero de mesera, de bodeguera, de limpieza, de todo. Tuve que limpiar, pero yo duré 21 años sin papeles, sin mi estatus migratorio legal en este país. Yo estuve muy difícil. Y este año 2024 ha sido un año, terrible. Bueno, estamos vivos. Hay que darle gracias a Dios por todo lo que a uno le pasa, porque eso le da fortaleza a uno eh, de crecimiento, pero fue muy difícil. A mi hija le empezó a la mayor, esquizofrenia en marzo, y fue difícil, es difícil todavía, porque ella no se dejó atender. Ella no quiso ir al médico, todavía perdió su trabajo, ya no vive aquí conmigo, pues, porque ella decía que yo no era su mamá, solamente el domingo yo era su mamá, de que yo entraba a mi cuerpo y así. Y después me quedé sin trabajo, pero yo empecé a trabajar en mi carro y trabajaba de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Y no era algo que yo decía, el carro se explotó y yo seguí explotada y no era algo, yo decía, pero Dios mío, estoy trabajando como burro y cada día más y no tengo nada. Y esta oportunidad me llegó, bueno, me llamó una persona de una compañía y me dijo, saca la licencia. Y yo pensé que era más fácil, pero no. Empecé me grabé, yo estaba en el SEO y me llamaban algunas personas a darme como instrucciones y me grabé las preguntas. Cuando yo fui a mi primer examen, el 4 de octubre, eso estaba en Chile. Saqué 54% y era 70% que había que tener. Ya yo decía como que eso ya no me daba ninguna información porque ya yo me la sabía toda. Ya yo no podía descartar una pregunta, pero ya yo me la sabía. Y la muchacha que me dio clase me decía de que ella es un maestro, pero no se sabía el nombre. En YouTube, búscalo, que es muy bueno. Me han dicho 2 o 3 personas que el maestro es bueno. Y yo, pero búscame el nombre. Dice, ya le voy a preguntar a la otra muchacha. Y empecé a ver un video del profesor, lo encontramos. Entonces empecé a ver los videos, hice mi segundo examen a las 2 semanas después porque me hacían el examen. Y una vez me ponía, ay Dios mío, me quedé pegada. Te Me programaban. programaban de una vez cada 2 semanas. Entonces ya la segunda vez fui, ya tenía como una semana viendo al profesor, una clase, nada más que una o dos, y saqué 61. Ese fue 2 horas y media de camino de aquí, de mi casa. Wow. Ya para la tercera yo dije, no, yo voy a ponerme en la escuela y busqué y lo llamé le testé por Facebook hasta que alguien me contestó y me anoté en la escuela. Cuando fui la tercera vez, saqué 68. Yo decía, Señor, ¿qué es esto? Ya mi cuarta vez la fallé, fue por mi culpa. La cuarta vez yo fui a los 4 días, me confié mucho y me estranoché porque yo soy activa en mi iglesia. Yo participé en 31 de octubre para Halloween. Nosotros hicimos adoración en la iglesia, nos quedamos en la iglesia, hicieron la misa y todo.
y me fui estranochada con un cafecito para el examen. Yo estaba agotada mentalmente, se me olvidó todo. Saqué 62. Y ahí le testé al profesor y le dije, no sé si tirar la toalla, ya estoy cansada, ya estoy. Y el profesor me dijo algo tan que se lo enseñé a mi mamá ayer, mi mamá lo escuchó, que mi mamá estaba bien contenta. Y ella escuchó cuando el profesor, ¿por qué si le diste todo en 4 oportunidades y ahora te quieres ya echar en la última? Y me pidió tiempo, la muchacha me quería hacer el appointment de una vez, yo le dije, no, 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 cancélame que el profesor, yo estoy en la escuela y está dando los temas comenzando las clases, porque cuando yo comencé con la escuela estaban en los quiz, entonces ya iba con las clases y nada, ayer cuando fui, era con el profesor en la cabeza, me fui escuchando al profesor. Yo sé que hay gente que dice, no estudien, no vean nada ya de ese tema, olvídense de eso. Mm. Yo sé que no, yo tenía 2 horas y media otra vez de camino y otra vez miraba a mi profesor, porque eso, incluso escuché un video de hace un año y pico y exactamente era del examen, era un quiz de examen y era de todo lo que se daba ahí. Todas las preguntas que salen en el examen, el profesor las tiene en sus quizzes. Wow. Exactamente igualitas. Yo Pero decía, mira, 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 poquitas salen que no, pero sí. Yo le agradezco al profesor ese talento que tiene de endosarnos el tema, porque entendí tantas cosas, pero no me dio por vencida también porque primero Dios y también porque yo dije con lo que me pasó con mi hija y mis hijos, que todavía siguen, son torteros toditos, pero es ayudarme primero yo para poder ayudarlo a ellos. Y yo no llegué ahí a high school tal vez, porque yo empecé a hacer GD el año pasado y ni fui a la universidad, pero sí quiero traerle un título a mis hijos y que ellos tengan ese ejemplo de su mamá, que a pesar de que va a cumplir 46, se diplomó y quiere ayudar en persona y quiere, pero siempre entendí este año que primero, ya después que los niños son adultos, ya, tú no puedes hacer mucho. Y segundo, lo que dije, si no te ayudas tú mismo, no puedes ayudar a nadie. Y yo le agradezco al profesor esta noche aquí. Anoche me llevaron a cenar y no pude entrar. Estaba loquita por entrar anoche, pero no pude. Mi mamá estaba muy contenta, pero le agradezco a todos ustedes todo lo que esto es, esto es muy maravilloso. De verdad que sí, profesor. Dios lo bendiga mucho siempre a usted. Gracias, Eva. Yo siempre he creído, lo digo constantemente, esa frase, ¿no? Entre más dura es la lucha, más glorioso es el triunfo. Es decir, Ujú, que todos tenemos luchas y nadie ve, uno ve acá, pues veo sonrisas, pero nadie ve todas las cicatrices que están en nuestro interior, ¿sí? sí, Y sé que no es fácil. Eso me hizo recordar, Eva, yo sé que no es fácil y todos tenemos luchas y esa es una gran historia, ¿sí? Es digno de decir, o sea, soy resiliente, ¿no? De que no me he dejado vencer, tengo razón, tengo un porqué y tengo que demostrarles. El tiempo no es una excusa, ¿verdad? ujú, El objetivo es lograrlo. Quiero leerles esta frase y se las voy a leer porque muchas cosas de las que dijo Eva tienen relación con esta frase. Esta es una frase que escribí en el libro que les digo que quiero sacar. Bueno, de hecho sale a finales de este mes ese libro. Esta frase la tengo acá, que tiene relación, y que por eso quiero compartírsela, ¿sí? Dice, hay un momento en la vida en el que te das cuenta de que no puedes retroceder. Un momento en el que el hambre física, emocional y espiritual se convierten en el motor que te obliga a moverte, incluso cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Porque ujú, muchas veces queremos, pero no podemos, ¿verdad? Pero ese motor, esa hambre, es la que nos saca lo mejor de nosotros, que no sabemos que estaba ahí, pero lo llegamos a descubrir cuando llegamos a esas situaciones duras de la vida. Y eso es lo que nos empujan a sacar lo mejor, esos momentos, ¿verdad?
que son los que nos obligan a salir de las peores crisis, salen las mejores oportunidades. Así que Eva y Carla, muchísimas gracias por compartir a Gracias. ambas. Dios las bendiga grandemente A y yo usted sé que con la también. Igualmente. ayuda y la Bueno, bendición de Dios vamos a llegar lejos en esta carrera. Tenemos que hacerlo, ¿sí? Si Amén. ya empezamos, no hay vuelta atrás. ¿De qué No, sirve tanto esfuerzo? ¿Verdad? Entonces, bueno, yo gracias, me voy profe. a, Gracias a todos. gracias, me voy a despedir porque voy a la capacitación. Buen día a gracias, todos. gracias. Hasta pronto, Carla. Muchas gracias a Y Eva. ustedes por compartir. Gracias por Gracias, compartir. con mucho Gracias por gusto. compartir. Y vamos con todo. Así que Eva y Carla, bueno, que está ahí, ¿verdad? Pero Eva, nos vemos en la cumbre. Estoy horneando un Así pan. va a ser. Igual. Vamos con De todo. un pan, un pollo. Pollo Y que compré en vamos a mostrarle a, perdón, la rica, la Eva, cremita. un ¿qué momentito. estado estás? Yo estoy en Conérico. Lo que pasa es que aquí en Conérico nada más daban en español la vida y yo necesitaba los dos. Mm, Sí. Con el hijo. Ujú. Ujú. Y Excelente. profe, muchas gracias por la felicidades. Ay, gracias. motivación que nos da a todos, porque sin esa motivación que usted nos da no sería lo mismo las clases. A mí me llenan de impulso, me levanta Esperanza. el ánimo, de esperanza. Exacto, la motivación no tiene precio porque va allí en el alma, nos da fuerza y nos ayuda a seguir adelante. Así es. Así que Es muchas verdad. gracias por los testimonios y por la motivación, profe. ¿Cómo? No, no, no. Gracias ahí a Carla y porque ese tipo de historias son las que nos Nos motivan, ¿sí? motivan. Nos ayudan de que no hay excusa, ¿verdad? No hay excusa. Y igual ahorita que empezamos la carrera, no hay excusa, ¿sí? Ahí les comparto esa frase, se las dejo para que la tengan. Bueno, ahí se me fue completa la frase que la copié ahorita del Word, pero no nos rindamos, busquemos esa motivación, ¿verdad? Pero sigamos luchando con la ayuda de Dios y sé que las cosas tarde o temprano van a llegar. No sabemos si es la siguiente, nadie Siguiente sabe, oportunidad. nadie sabe. Profe, déjeme hacer una pregunta. ¿El libro que usted va a sacar se podrá comprar a través de la escuela o no? Son Ah, Amazon. en Amazon va a estar disponible, ¿sí? Ah, No, ok. Nos tiene ¿sí? que poner el nombre. Sí, no tenga pena. Ya cuando usted a finales de este mes sale con la bendición de Dios y bueno, ahí yo se los comparto con mucho gusto, ¿sí? Pero Ok. solo quise compartirle esa frase que me llegó mucho a lo que nos acaba de comentar Eva, ¿verdad? Que es justo ese tipo de situaciones la que saca lo que saca lo mejor de nosotros. Obviamente nadie quiere pasar por situaciones duras, pero a veces son necesarias para que nos demos cuenta de lo capaces que somos, ¿no? Así que, bueno, vamos a comenzar porque nos queda un largo recorrido. Hay mucho de qué hablar y sé que nos emocionamos, pero bueno. Así que gracias y Eva, Dios me la bendiga grandemente. Amén. Igual, Ujú. profe. Cuídense Muy bien, todos. igual, igual. Ay, Hasta pronto, Eva. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase y vamos a entrar a ver los principios básicos, que es lo que venimos viendo del día de ayer. Siempre me van a disculpar porque estaba un poquito afónico. Ok, dice acá, me gustaría enfocarme en salud y qué es lo que voy a presentar. Ok, recuérdense que lo que vamos a ver hoy tiene que ver con contratos que aplica para pólizas de vida y salud. Hay muchos conceptos que nos ayudan a comprender del por qué funciona como funcionan las cosas hoy en día, ¿sí? O cómo funciona la industria como tal. Entonces, primero vamos a ver del por qué funciona como funciona. Bueno, esto tiene que ver con toda la historia que, miren, en la escuela en algún momento llegamos a ver de Cristóbal Colón y esto, bueno, toda esa historia, ¿no? Y uno dice, ¿para qué? Bueno, pero tiene una razón y bueno, y al final esto nos ayuda a comprender cómo están funcionando las cosas hoy en día en la industria de seguros. Y ojo, que algunos de estos temas, sí o sí, son sale. preguntas de examen, ¿sí? Entonces esto nos ayuda a comprender. Estas son algunas leyes que se fueron aprobando. Dice acá, tenemos el Power este viene desde 1886. El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que todas las transacciones de seguros que cruzan las fronteras estatales no eran comercio interestatal, es decir, que eran las mismas leyes en todo Estados Unidos. Pues era mucho más fácil, ¿no? Es lo mismo en todo Estados Unidos, no importa, pues mi licencia era la misma, estuviese donde estuviese. Luego llega 1905, esta que es una pregunta de examen, ojo, que esta es la ley de Armstrong, ¿verdad? Dice, otorgó la autoridad a los estados para regular el seguro, ¿sí? Es decir,
Ojo, no quiere decir que cada estado tuviese sus leyes, pero le da autoridad para que lo regulara. Ok, administralo y todo, pero era lo mismo en todo Estados Unidos, ¿verdad? La ley federal por encima de todo. Luego en el 44, el United States, ¿verdad? Dictaminó que las transacciones que cruzan las líneas estatales de un estado a otro son comercio interestatal y están sujetas ¿a qué? A una regulación federal, ¿verdad? O sea, aquí lo estaba administrando, pero aquí sale esta ley, ¿verdad? Que dice que todo lo que cruza son comercio interestatal, pero siguen sujetas a la ley federal. Siempre. Pero ya se constituyen comercio interestatal. En cambio, aquí no era comercio interestatal. Aquí ya lo consideraron como tal, ¿verdad? Este es el United States. Y luego viene la ley de Ferguson, ¿sí? Que ojo que esta también es una pregunta constantemente en el examen. Establece que si bien el gobierno federal tiene autoridad para regular la industria de seguros, no ejercería su derecho si la industria de seguros fuera regulada de manera efectiva y adecuada a nivel estatal. Es decir, que aquí le dan la autorización para que cada estado administre la industria de seguros, ¿verdad? Pero que seguía siendo, estando bajo la regulación federal. Pero acá dice que el gobierno, ok, no me voy a meter, ¿verdad? No me voy a meter, pero si veo que un estado está haciendo cosas malas o indebidas o no lo está administrando de la forma correcta, pues entonces sí me tendré que meter, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el gobierno federal, ¿verdad? Entonces, tenemos, esta es pregunta de cajón de examen. Y esta por lo menos ustedes van a encontrar unas tres preguntitas sobre esta ley, la ley de crédito. Esto toca dos aspectos. Primero, uno de los aspectos que ustedes van a encontrar en la ley de informe de crédito es que esto tiene que ver con el consumidor, tiene que ver con la moral, tiene que ver con la ética de la persona, tiene que ver con el consumo y con el crédito de la persona. A ver, ¿por qué motivo les piden a ustedes que autoricen para que se les investigue? ¿Será que si ustedes cometen un delito, va a venir la policía y les va a decir, mira, Aaron, ¿será que me autorizas para que yo te investigue? No, No. Entonces, ¿dónde es que nosotros tenemos que autorizar para que se nos investigue? pero el crédito. El crédito. Cuando ustedes van a sacar un préstamo, van a sacar una casa, un vehículo, etcétera, etcétera, entonces dice, firme aquí para que podamos sacar un informe de crédito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que autorizar, nosotros tenemos que aprobar para que se nos investigue. Y esto tiene que ver con el consumidor también. Por eso les digo, estas preguntas ustedes las van a encontrar como tres o cuatro preguntas relacionadas en el mismo examen relacionadas a la parte de crédito. Por eso dice que tiene que ver con la moral y la ética de la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el informe de crédito. Dice aquí, proporciona a los individuos protección a la privacidad de informe de crédito justo y preciso. Las compañías de seguro deben de notificar a quiénes. A los A los- solicitantes. Y esta es pregunta de examen. Literal, ustedes van a encontrar esta liñita que ven acá, ¿sí? Las compañías, cuando se solicita cuando un asegurador solicita un informe de crédito, ¿qué debe de hacer el asegurador? Y dice aquí, notificar Notificarlo a los al solicitantes que se realizará una verificación de crédito. ¿Quién les debe de notificar? No a la industria, no al asegurador. Debe de notificarle al asegurado. asegurado, al cliente, ¿verdad? Que se va a verificar su crédito. Y quienes se han presentado saben que son preguntas de examen. Luego tenemos la ley de Ramlich, ¿verdad? La ley de modernización de servicios financieros, ¿verdad? Por sus siglas. Esta ley, bueno, de hecho, esta es pregunta de examen. Esto salió en el 99, 1999, siento tan lejos, ¿verdad? Del siglo pasado. Sí, en el 1900 todavía, cuando vemos 2024 sentimos que ha pasado mucho tiempo, pero bueno. Esta ley, ¿verdad? Eh, dice acá, esto permite que los bancos, los corredores de ventas, al por menor y compañías de seguro entren en la línea de los negocios de los demás. ¿Qué significa esto?
Anteriormente, como dice una frase, y zapatero a tu zapato, ¿no? Entonces, an- inversiones eran con las financieras y el tema de seguros únicamente eran con las aseguradoras. Hoy en día, un banco les puede vender un seguro, sí o no. Sí, Sí, Claro. por la Hoy en ley de, por esta ley, ¿no? por esta ley. Permiten que la industria de un negocio entre en las líneas de los negocios de los demás. Un asegurador les puede hacer un préstamo, Sí, ¿sí? Un asegurador puede hacer inversiones, sí, 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 ¿verdad? Ahí vemos las indexadas y vemos todo esto, ¿sí? Entonces, claro que se puede hacer. ¿Por qué? Porque esta ley lo permite. Anteriormente, cada uno en su línea de negocios, pero ahora los bancos pues pueden vender seguros, pueden hacer inversiones, pueden financiar, préstamos, etcétera, ¿sí? Entonces, cada uno le permite entrar en la línea de los negocios de los demás. Y bueno, sin menos importancia esta ley, que sí tiene mucho peso en la industria en que estamos, y esta es pregunta sí o sí de examen, ¿verdad? Esta es de cajón, esta tiene que estar buena sí o sí, ¿verdad? Esta es la ley patriota de Estados Unidos promulgada en el 2001, a raíz la Torre Gemela. las Torres de la, Gemelas, del del atentado de las atentado. Torres Gemelas. Correcto, ¿sí? Esta ley surge a raíz del atentado de las Torres Gemelas. Esta ley tiene que ver con dos cosas: detectar, Lavado de dinero, disuadir y lavado de dinero, ¿sí? Tiene que Y ver con dos atentados cosas. terroristas, ¿no? el terrorismo Correcto, y el lavado de dinero. con actos de terrorismo y lavado de dinero. Miren, esta ley es bien interesante y la industria de seguros también está bajo esta ley. Cuando ustedes leen toda la historia, cómo surgió, sucede que cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, empiezan una ardua investigación y empiezan a investigar y dentro de esto se investigan a muchas industrias o muchas aseguradoras, ¿verdad? Y se descubre que del narcotráfico que pasaba de México a Estados Unidos, ¿verdad? Todo ese narcotráfico se estaba lavando todo ese dinero a través de las financieras, a través de las aseguradoras, ¿verdad? Entonces ahí es donde todo lo que tiene que ver bancos, todo lo que tiene que ver asegurador, financieras, etcétera, estamos bajo esta ley regulados, ¿sí? Que es la ley patriota de Estados Unidos contra el terrorismo y lavado de dinero. Es por eso, ¿verdad? Que cuando se maneja dinero en efectivo o quiero comprar una póliza en efectivo, no puedo pagar más de cuánto. Alguien que me diga. Es una pregunta que rara vez puede aparecer en el examen, pero podría aparecer. Entonces, 7 salarios al año. ok, esos son los planes de retiro, ¿sí? Que no pueden superar porque están regulados. De hecho, es una pregunta de examen que ustedes van a encontrar. ¿Cuál de los siguientes no tiene una limitación, ¿verdad? De acumulación de capital en la póliza, ¿verdad? ¿Cuál de los siguientes planes no está limitado por el gobierno? Y ustedes van a encontrar eh, la jubilación del Seguro Social, van a encontrar el 401k, ¿verdad? Los Plan Care, creo que aparece, y bueno, viene el IRA y está también las anualidades. Entonces, todos los planes de retiro están regulados a no más de 7 salarios, pero las anualidades no. Es decir, que yo puedo inyectarle más capital. Sí, yo puedo inyectarle capital. Si yo tengo un capital fuerte, pues bueno, le puedo inyectar a la anualidad sin ningún problema. ¿Una póliza universal le puedo inyectar? Sí, sin problema, siempre y cuando demuestre de dónde viene el capital y tiene que ser no en efectivo. Pero si voy a invertir o voy a depositar en efectivo, no pueden superar la suma de $10,000, ¿sí? ¿Por qué? Porque está regulado por la ley patriota de Estados Unidos. Y es posible que ustedes no vean en el examen lavado de dinero, terrorismo, pero sí podrían llegar a encontrar que el objetivo de la ley patriota de Estados Unidos es detectar y disuadir actos criminales, Criminales. ¿sí? Ese es un término que ustedes podrían encontrar en el examen, ¿ok? Entonces, hasta acá vemos esta parte de la ley patriota. Y bueno, tenemos la ley PACA, ¿verdad? Que esta básicamente es una ampliación que tuvo de la ley ACA, o más conocido como el ACA, o aún más conocido como Obamacare.
Obamacare, ¿verdad? Entonces dice, esta representa una de las revisiones reglamentarias más importantes de la expansión y la cobertura en la industria de Estados Unidos. Entonces, esta es una actualización que tuvo la Ley de Protección al Paciente, ¿verdad? Y Cuidado de Salud Asequible, acá, que eso es por sus siglas, disculpen. Eso permite, por eso se llama Cuidado de Salud Asequible acá, ¿verdad? Que eso es básicamente Obamacare, porque lo que hace este programa es ayudar a financiar un seguro privado, ¿verdad? Ese es el ACA. Katy, tengo la manita levantada. Sí, profe, una pregunta. La ley de seguro asequible tiene que ver con la clase que usted dio el otro día que hablaba del bronce, Sí, el plata. los planes metálicos. Ujú. Los Sí, sí, planes los metálicos, ¿verdad? planes. Que recuérdense que está el Medicaid, que es para personas por debajo del 100% de nivel de pobreza, ¿verdad? Entre el 100 y el 400 entra el ACA, que dependiendo, según la tabla, los ingresos de la familia o de la persona, pueden aplicar a un nivel metálico, ¿verdad? Del ACA. Y luego, si sobrepasan el 400%, pues entonces tiene muchos ingresos y no aplica ninguna ayuda, pues simplemente le toca pagar por su cuenta el seguro privado, O ¿verdad? sea que cuando un examen sale asequible, sabemos que lo que se manejan ahí son los platinos y los bronce y Ajá, son los los cuatro seguros. planes. Ujú, los cuatro Ok, planes. ¿Verdad que eso se gracias, conoce profe. como los- Claro, con mucho gusto, Katy. Entonces, bueno, voy a avanzar acá. Y aquí, en estos conceptos, sí les pido su atención. No me voy a demorar mucho en esta parte, ¿verdad? Pero sí les ruego atención y por favor, si tienen preguntas, si tienen dudas con estos conceptos, por favor no se queden con las dudas, háganlas. Como siempre lo digo, no existen preguntas tontas, ¿verdad? Por muy sencilla que ustedes crean que sea la pregunta, háganla porque eso nos va a ayudar a profundizar. Estos conceptos, ustedes han dado cuenta cuando vemos contrato de salud, cuando vemos pólizas, siempre les menciono algunos términos. Y esos términos los vamos a encontrar acá, porque esto es fundamental, estos son los cimientos de los contratos de seguro, ¿sí? Esta es la razón de ser, cómo funcionan, por qué, quién los emite. Entonces, todo esto es lo que vemos aquí. Elizabeth, tengo la manita levantada. Perdón, es una pregunta fuera de lugar, pero sí, estoy atorada. No alcanzo a escribir todo lo que pone y la pregunta es, ¿el libro llega por correo, es digital o cómo está? ¿O lo compro en línea? ¿Qué hago? Para poder tener anotaciones. Ok, gracias, Elizabeth. Bueno, para empezar, lo que es la presentación que ustedes ven en pantalla, ustedes tienen acceso a todos estos recursos, los simuladores, todo eso lo tienen en la plataforma y lo pueden descargar sin ningún problema, ¿sí? Eso es, y aparte, si ustedes quisieran el libro, sí lo pueden pedir ya sea a través de Amazon o a través de la plataforma de la escuela, ¿sí? Ese es como un recurso adicional si ustedes lo quisieran. Ahí lo está mostrando Katy, gracias. ¿Sí? Es como un recurso adicional, pero recuérdense que acá nosotros en clase, todo lo que estamos viendo la síntesis, ¿sí? El resumen, ¿verdad? Lo estamos viendo compilado, no lo estamos viendo extenso como está en el libro. En el libro, pues ya obviamente está todo a detalle o en la plataforma que también ustedes tienen todo este material. ¿Listo? El resumen es como el glosario que está al final del libro, profe. No, el glosario que ustedes tienen ahí es básicamente lo que significa cada término, ¿sí? Ustedes de repente se encuentran con una palabra y esto qué es, bueno, ustedes se van al glosario y ahí ustedes lo buscan por orden alfabético para deducir de qué está hablando el tema. Por eso las palabras clave, ¿sí? Esas son las palabras clave que siempre les digo. ¿Ok? Ahora, aquí vemos todo lo que está en el libro, prácticamente solo que lo estamos viendo en Chiquito. chiquito, ¿sí? O sea, lo estamos viendo resumido, así, tal cual. Vamos al grano, sin Lo tanto que va ruido. para el examen, vemos aquí. Lo que va para el examen. Correcto, sí, gracias, Laranda, sí. Lo que va para el examen porque es el resumen, ¿ok? Ujú. Entonces, veamos. Voy a sacar aquí el lapicito. Las pólizas de seguro son Contrato. Datos legales. legales. ¿Por qué? Porque para que exista un contrato legal, bueno, está la solicitud, recuérdense, ¿verdad? Está la solicitud. Aquí, el cliente emite la solicitud, ¿verdad? Pero la solicitud por sí sola no tiene un valor legal. Pero desde el momento en que la empresa decide emitir una póliza, es como un imán, ¿verdad? Como Ujú. un imán. Ustedes tienen un imán
y ponen el otro pegadito, ¿qué pasa? Ponen el otro a la par, Se atrae. Ay, se atrae, ¿sí? Entonces, bueno, cuando está la presencia aquí, cuando hay presencia de póliza, automáticamente se crea un contrato legal Legal. en el momento, ¿sí? Ya no hay vuelta para atrás. Si la empresa emite póliza, no hay vuelta atrás. La emitió y ahora tiene que cumplirla, ¿verdad? Ujú. Entonces, la póliza de seguro es un contrato legal, porque media vez se emite, ya existe un contrato, porque ya la contraparte ya existe anteriormente, con antelación, ¿verdad? Entonces, solo toca esperar la póliza, se emite y no hay vuelta atrás. Se crea el contrato. Entonces, la ley de contratos define el contrato como un acuerdo legalmente vinculado entre dos o más partes, en donde la promesa, ojo, de beneficios es a cambio de una contraprestación. Ah, ok. Y esta es pregunta de examen, ¿sí? Esto como que no está muy ajustado mi lápiz. Que se me Tengo una está- pregunta, Ujú. profesor, María, para estar segura. La contraprestación es la prima, ¿no? Ah, vean, ahorita explico esa parte, ¿sí? Ok, gracias. Cuando nosotros vemos acá, dice una o más partes donde la promesa de beneficios, ah, ok, habla la promesa de beneficios. ¿Quién hace la promesa? La la compañía. empresa. empresa. La empresa. La empresa, ¿sí? La empresa dice, te voy a dar beneficios, sean seguro de vida o sean seguros de salud. Pues está haciendo una promesa legal, o sea, tiene que cumplirla, pero dice que es A a cambio cambio. de la prima. Entonces, ¿qué es una contraprestación? Y ahí viene la pregunta de María. Una contraprestación es cuando la oferta, o más conocido como la aplicación, ¿verdad? Cuando la aplicación se entrega con La prima. La prima. prima, ¿sí? Entonces, para que exista una contraprestación, tiene que estar la presencia de La prima. la Prima. prima. Es decir, dicho de otro modo, cualquier contrato legal, sin importar sea seguros, cualquier contrato legal, para que sea válido, debe de existir una contraprestación. ¿Y qué es una contraprestación? Es un ganar, ganar. Ganar. En un contrato, ambas partes deben de ganar algo. Voy a poner un ejemplo. Perdón. Yo rento una casa, la pongo en alquiler y voy a hacer un contrato, ¿verdad? Entonces, el arrendatario, o bueno, viene el dueño de la casa y viene el inquilino, el que va a alquilar la casa, y tiene que firmar el contrato, ¿ok? Entonces existe una contraprestación para que el contrato sea válido. Yo te doy la casa a cambio De que tú me pagues. de que tú me pagues. Si tú no me pagas, pues te tienes que ir de la casa, ¿sí? Es Ujú. decir, que en un contrato legal debe existir un ganar-ganar. Siempre ambas partes deben de ganar algo. Es decir, ¿la aplicación se puede mandar sin la prima? Sí. Sí. Sí, sin problema. Pero la empresa no está ganando nada, porque la empresa lo que gana es la La prima. prima. Y el cliente lo que gana son Los beneficios. los beneficios. Cliente que gana la prima, ¿verdad? Por eso está aquí la contraprestación. Entonces, para que el contrato de seguros esté legalmente vinculado. Y debe de tener estos cuatro elementos. Bueno, primero, encontramos acá oferta y aceptación. ¿Quién hace la oferta? ¿El cliente o la empresa? El El cliente. 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 El cliente. Ojo, siempre el cliente hace la oferta. A veces podemos decir la empresa, ok, porque de repente ustedes ven a la gente que llega y les ofrece un seguro, ¿sí? Pero eso no es, miren, cuando hablamos de oferta, ¿quién asume el riesgo? ¿El cliente o la La empresa? empresa. La empresa. La empresa es la que siempre está asumiendo el riesgo. Por lo tanto, el cliente hace la oferta. Por eso se llama aplicación o solicitud. Cuando ustedes van a solicitar trabajo a una empresa, les dicen, ok, llene esta solicitud. ¿Por qué? Porque está solicitando que lo contraten. Aquí estoy solicitando
que me den una cobertura. Entonces, el cliente hace la oferta. Y como la empresa es la que está asumiendo el riesgo, la empresa Acepto. va a evaluarlo y va a tomar la decisión si asegura o no. Entonces, es la empresa la que hace la aceptación. Aceptación. Desde el momento en que la empresa emite una póliza, quiere decir que está aceptando la cobertura y se crea El el contrato. contrato. ¿Sí? Entonces, esta parte y esta parte forman El el contrato contrato. legal. Así de sencillo, ¿verdad? La oferta que se promueve, ¿verdad? Cuando el solicitante presenta una solicitud de seguros a la compañía de seguros. Luego encontramos el término, miren, ustedes van a encontrar el término consideración en el examen, que es lo mismo que La Contraprestación. prima, dinero. contraprestación. ¿Sí? ¿Qué es consideración? Pues bueno, es un ganar-ganar. Dice elemento vinculante, la aceptación por parte de la empresa del pago de la prima y declaraciones hechas en la solicitud por el asegurado. Entonces, para que exista una contraprestación, dice que debe existir la prima junto con La solicitud. la solicitud. Esa es una consideración. Lo que estoy haciendo es haciendo una oferta. Considérame, ¿verdad? No es lo mismo mandar solo la solicitud que mandarlo con la prima. La prima pues ya habla en serio. Cuando ustedes van a hacer un negocio, por eso muchas personas dicen, mira, te pago en efectivo, te lo estoy dando ahorita. Si te pago ahorita, déjame dando. ¿Qué estoy haciendo? Una oferta. Una oferta, ¿verdad? Y la contraparte es la que decide si acepta o no, ¿verdad? Gustavo, ¿tenía la manita ahí levantada? Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches. Ahí cuando dice así contratos legales, cuando tiene la oferta y la aceptación, también se conoce como el contrato completo. Sí, cuando está la presencia de los dos, o sea, ¿qué es un contrato completo? Oferta y aceptación. Que la oferta es la solicitud y la aceptación es la Una póliza. póliza. Ah, ok, es que me ha salido más como contratos completos que como Ajá, el contrato correcto. legal. Ok, Sí, de gracias. hecho, eso lo hemos analizado. Gracias por la pregunta. Recuérdense que para que un contrato esté completo, solo necesita dos cosas: solicitud Y póliza. y póliza. Y ahí está completo. ¿Se puede crear un contrato sin el pago de la prima? Sí. Sí. Sí, pero no entra en vigor hasta que exista la contraprestación, ¿verdad? Entonces la empresa en la póliza se compromete a proveer todos los beneficios siempre y cuando el cliente cumpla con su parte, que es el pago de la prima. Sí. ¿Sí? Dice aquí, cuando se habla de la prima, ¿estamos hablando de un pago? Sí, correcto, Elizabeth. La prima es el pago mensual que nosotros hacemos a la póliza, ¿sí? Es un pago ya sea mensual, trimestral, semestral o anual. O puede ser también prima única, pólizas de vida. ¿Ok? Entonces, luego recuérdense que los contratos, como son legales, deben de tener un propósito legal. Es decir, que un contrato no puede estar en contra de la ley pública, ¿verdad? O de la política pública. No puede ir en contra de. Siempre tiene que, recuérdense que siempre está la ley federal por encima de la ley estatal y la ley estatal está sobre cualquier otra ley dentro del Estado. Entonces no puede ir en contra de la ley pública, ¿verdad? Y esta parte también nos ayuda a comprender las pólizas. Partes competentes. ¿Quiénes firman la póliza? El agente, Todas. el El asegurado, asegurado. El agente, el asegurado y el dueño de la póliza, el ¿verdad? dueño de la póliza. Recuérdense que el dueño es el que paga, pero pueden haber más asegurados, siempre y cuando sean mayores de edad y estén, ¿verdad? En su sano juicio y no bajo efectos de droga, alcohol o algún estupefaciente. Entonces, y no con problemas o discapacidades mentales, ¿verdad? Entonces dice aquí, todas las partes deben de ser de competencia legal. Esto significa que deben ser mayores de edad. Ojo para Florida, que empiezan a firmar a partir de 15. 15 años, ¿verdad? Entonces deben ser capaces, ¿verdad? Primero deben ser mayores de edad, mentalmente capaz de entender los términos y no bajo influencias de drogas o alcohol. Entonces, firma la gente, firma el dueño de la póliza y los asegurados que sean mayores de edad.
Florida, a partir de 15 empiezan a firmar, pero de ahí menores no firman. Recuérdense que una cosa es ser asegurado y otra cosa es ser propietario. Y otra cosa es ser beneficiario. Gracias, Loredana. Sí, son 3 nombres los que ustedes van a ver. Ujú, Propietario, ujú, asegurado, ujú. beneficiario. ¿Sí? Esto es para que no los confundamos porque a veces nos podemos confundir en algunas preguntas que vienen nombres y todo. Entonces, el beneficiario no firma a menos que Sea irrevocable. Es irrevocable. sea Exacto. irrevocable, ¿verdad? Entonces, en base a lo que mencionan, solo quisiera aclararlo. Perdón, aquí me adelanté. Muy bien. Voy a ir a la pizarra. Dijimos que está el dueño, ¿verdad? Solo para tenerlo aquí claro, está el dueño. Esto está como... Ok. Por otro lado, tenemos a los asegurados. Y aparte tenemos a los... Beneficiario. Beneficiario. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y claro, pareciera simple, ¿verdad? O sea, tal vez no es necesario que haga toda esta vuelta por acá, pero créanme que a veces nos llegamos a confundir de quién está hablando. Por eso es importante que tengamos claro cuál es el papel de cada uno. El dueño es el que tiene un derecho legal, ¿verdad? El que tiene derecho legal ¿Que paga sobre la la... póliza también? Y es el que paga. Es el pagador, ¿sí? Ese se llama pagador, el que paga la póliza. Entonces, es el que tiene derecho legal y el que paga la póliza. Entonces, él es el dueño. Los asegurados, ¿quiénes pueden ser? Puede ser él mismo, o Esposa, la los hijos, esposa, el los mismo. hijos. Cualquiera que decida, profe. No cualquiera que él Los- decida. Ayer vimos una preguntita de esa, ¿sí? Recuérdense. Y precisamente Katy me hizo esa pregunta, ¿verdad? Yo no puedo meter a mi póliza a cualquiera. Tiene que ser de mi núcleo familiar. Cónyuge, hijos. Hijos. Hijo. Hijo y hijastro, profe, también se puede. Ojo, hijos de nacimiento o hijos adoptados. Adoptivo. Adoptivos, ¿sí? Entonces cualquiera de los los dos. pega o no. Sí, sí se ¿Es pueden el también. hermano, Lo el adoptan. papá, no entra? ¿Algo así, otra persona? Perdón, Elisa. Perdón. Perdón, si es el hermano, el papá, no sé, mi suegro, No. que no entra dentro de la póliza. No, o sea, ¿qué pasa? A mis suegros, ok, yo a ellos les puedo comprar una póliza si yo quiero, ¿verdad? Pero ellos a mi póliza no pueden entrar. Ujú. Ok, tiene que ser ¿Sí? familiar directo, como si fuera una declaración de impuestos, un ejemplo. Tiene Sí, que o ser sea, de cuando es línea una directa. Ok, póliza gracias. familiar, ya sea de la empresa, a ver, en una empresa, ¿cuántos de ustedes, alguien que me diga, que tiene un seguro en la empresa y que les permite agregar a sus padres? Ninguna, profe. Uno es Pero esposa, esposo alguno, o hijos. A la alguno que esposa y ahora, a los ¿quién tiene seguro de empresa y les permite agregar al cónyuge o a sus hijos? sí, Eso sí. nosotros. Ah, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos, o sea, ya en la práctica cómo funciona. Yo no puedo agregar al vecino a mi póliza. ¿Por qué? Porque debe ser el núcleo, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que si es una póliza familiar, está papá, está mamá, ¿verdad? Y está, vamos a poner aquí 3 hijos, ¿verdad? Vamos a poner que uno tiene 5, el otro tiene 10 años y el otro tiene 15 años. Así que ponemos un cuarto, pues es raro ver, ¿verdad? Ya con 4 hijos o más, pero bueno. Vamos a poner uno de 18 años. Entonces, está papá y está mamá. Ok, ¿qué onda? Vamos a suponer que el papá es el pagador, ¿verdad? Es el que Sí. está pagando. Él es el que está pagando la prima. Entonces, es el dueño. ¿El dueño puede ser asegurado? Sí. Sí. No, Sí, profe. Entonces, en este cuadro, ¿verdad? En este cuadro, ellos son los asegurados. Si ustedes se dan cuenta, es el cónyuge y los hijos, sean de nacimiento o sean adoptivos, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Un hijo adoptivo debe ser asegurado y debe de pasar por, a ver, pregunto, ¿un hijo adoptivo
tiene que presentar pruebas de asegurabilidad, ¿sí o no? No. No creo. Correcto, no presenta. ¿Sí? Quienes presentan pruebas de asegurabilidad son los padres. Los niños Ujú. no presentan pruebas de asegurabilidad. ¿Y el Si el cónyuge? niño es mayor de edad, profe. Yo leí en un examen que me dieron que los hijos adoptivos inmediatamente, cuando tú adoptas a un niño, inmediatamente entra en la Deben de póliza. ser cubiertos. Ajá. ¿Y si ¿Y es el, mayor aunque de sean- edad, profe? pasa lo mismo porque son dependientes. Ok. ¿y el cónyuge, profesor? ¿Perdón? El cónyuge sí presenta pruebas de El cónyuge asegurabilidad. sí. El cónyuge, tanto el esposo como la esposa tienen que presentar pruebas de asegurabilidad. Para Claro. los que tienen dudas, ¿qué es pruebas de asegurabilidad? Son pruebas, Exámenes médicas. exámenes médicos, ¿verdad? Para ver si existen preexistencias. Pero los hijos no presentan pruebas de asegurabilidad. ¿Y si el hijo es diabético de nacimiento, profe? Igual lo tienen que cubrir. ¿Sí? Pero en ese caso, usted está hablando de lo individual, porque en el grupal usted no tiene que presentar nada de eso. Ah, en el grupal no importa. Se congeló el profesor. Creo que Se congeló, profe. me escuchan, sí, como que se fue Sí, un poco sí. la señal. Ujú. Profe, digo yo que usted está hablando de individual y ahí, porque los seguros grupales no exigen Prueba Prueba de de asegurabilidad. asegurabilidad. prueba Sí, de por eso estoy hablando de asegurabilidad. pólizas familiares, ¿sí? Sí. Porque, ojo, las grupales, ninguno tiene que presentar pruebas de asegurabilidad. Solo en las individuales. ¿Por qué? Porque la selección adversa aumenta, ¿verdad? O sea, Aumenta la firma. el riesgo aumenta por la selección adversa. Entonces, vuelvo al ejemplo. A ver, aquí debe de firmar el papá, Sí. La mamá. sí, la mamá, los hijos Y los no dos firman. últimos sí. A menos, bueno, él tiene 18 años, firma. Y si está en Florida, pues bueno, tiene que firmar también él. Ujú. Solo es para Florida, ¿verdad? Pero de ahí solo niños mayores de 18 años. Pero cuando son hijos dependientes, recuérdense que esta ley permite que ellos pueden estar asegurados hasta los, acá, 26. 26. Hasta los a los 26 años. 26 años, ¿correcto? Entonces, y que sean Profe, hijos. una Sí, pregunta, ¿la selección adversa aumenta qué, profe? ok. Cuando, cuando se trabajan seguros individuales o familiares, aumenta el riesgo para la empresa. Eso se llama selección adversa, ¿verdad? Que la empresa no sabe a ciencia cierta quién de todas las personas que se está asegurando. Te va a matar. Te va a tirar del Bueno, puente. sí, eso sí es un suicida, pues esa es una pregunta de examen, ¿verdad? Pero también selección adversa, estadísticamente, la mayoría de personas que compran una póliza individualmente es porque ya la necesitan. Entonces, el trabajo de la empresa es descubrir quién es ese riesgo y por eso pide pruebas de asegurabilidad para reducir la selección El adversa. riesgo. La Por eso ahí, selección. ¿verdad? Lo que acaba de decir Loredana, ¿verdad? Que esa es una pregunta de examen. ¿Cuál de las siguientes se constituye como una selección adversa? Y dentro El de las cuatro suicidio. opciones, El suicidio, suicidio. ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque presente pruebas médicas, todos están bien, pero ¿cómo saber quién se quiere matar? Ujú. ¿Verdad? Entonces, por eso ahí aumenta el riesgo para la empresa. Por eso existe un periodo disputable, ¿verdad? Y recuérdense que así como el suicidio, las pólizas de vida cubren suicidio, ¿sí o no? Después de los 2 años. Después de los 2 años. Sí, después de los 2 años. Después de los 2 Correcto. años. Mientras Después. está en vigencia la póliza, no. Correcto. Después de los 2 años de haber comprado la póliza, cubre suicidio. Si la persona se suicida antes de los 2 años, no le Le pagan. devuelven las primas solamente. Correcto. Le van a devolver todas las primas que pagó. Si pagó año y medio, pues bueno, el año y medio le van a devolver de primas, pero no le pagan el beneficio. A menos que Exacto. transcurran 2 años, terminó el periodo disputable. Bueno, terminaron 2 años, entonces si se suicida, pues bueno, hay que pagarle a la familia. ¿Sí? Claro. Créame que en Estados Unidos es un número muy alto de personas que compran un seguro de vida pensando en el suicidio. ¿Sí? Ay, Dios. Por eso es una selección adversa. Yo no voy a comprar una póliza de vida, profe, para suicidarme y hacer rico a los demás. Negativo el procedimiento. Eso sí no lo hago yo. Creo que no es muy, Puede, no ¿no? es muy Porque es inteligente. verdad, o sea. Claro. Profe, una pregunta. Perdón, Pregunta.
Leonel, voy con Gustavo y luego voy con Leonel. Sí, que tenía la manita de Gustavo acá levantada y luego voy con Leonel, ¿sí? Ok. Disculpe, profesor, ¿la selección adversa y la clasificación de riesgos sí es lo mismo? La selección adversa y clasificación de riesgo no es lo mismo, ¿sí? Clasificación. Cuando hablamos de clasificación de riesgo es en base a la información que se proporciona. Por eso, lo que nosotros como agentes hacemos en el proceso de solicitud se conoce como Clasificación de riesgo. Clasificación de clasificación. riesgo. Entonces, la clasificación de riesgo determina cuánto va a pagar de prima el cliente, ¿verdad? O el asegurado. Pero la selección adversa es algo que la aseguradora no puede determinar. Por eso todas las personas son una selección adversa cuando compran una póliza individualmente. ¿Por qué? Porque tiene que ver quién de ellos está comprando una póliza Porque lo necesito. porque la necesita o porque está ocultando algo, ¿sí? Entonces, O, porque estadísticamente la mayoría la necesita, ¿sí? o sea, la clasificación de riesgos más que todo la lleva el agente y la selección adversa la empresa. Mm, La selección adversa es un riesgo que la aseguradora asume. La clasificación de riesgos, eso se conoce como autorización intrínseca, ¿sí? Interna, que no la vemos, nosotros le damos la información al sistema y el sistema nos dice, ok, tienes autorización para decirle al cliente que la prima es de 100 Tanto. dólares, de tanto, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la prima se calcula en base a la clasificación De de riesgo. riesgo, De ¿sí? las enfermedades que tenga, profe. De Si la tiene información tensión, correcta. si tiene Ujú. tal, Pero corazón, lo que sea. acá, a este punto, recuérdense, a este punto, nosotros le estamos preguntando al cliente, pero no sabemos si el cliente, salud, Salud. si el cliente está ocultando información, ¿sí? Entonces, ya dio la información y yo ya le dije, mira, vas a pagar tanto, pero la empresa ahorita tiene una selección adversa, es decir, que no sabe si esta persona está ocultando información, está ocultando alguna enfermedad o de repente se quiere suicidar. Entonces, por eso son temas separados. Selección adversa es un riesgo que la aseguradora asume con pólizas individuales. ¿Sí? Por Mm. eso, otra preguntita de examen. Mm. ¿De qué forma un asegurador reduce la selección adversa? Con Pero pólizas Con pruebas grupales. médicas. Con los con grupos. Pólizas grupales. grupales. ¿Sí? Pólizas Pruebas Con grupales. grupales. pólizas Pólizas grupales, grupales. ¿verdad? Con De esa póliza forma, grupal. correcto. De esa forma se reduce la selección adversa. ¿Por qué? Porque una persona que adquiere un seguro por una empresa, No la persona necesita prueba de Está asegurabilidad. no buscando necesita, trabajo. sí, porque está buscando trabajo, no está buscando un seguro y entonces eso reduce el riesgo para la empresa. Pero estadísticamente, vuelvo y repito, las personas que buscan de forma individual, en su mayoría es porque ya lo necesitan. Entonces la empresa, el trabajo de la empresa y el trabajo de la gente, de nosotros, es ayudar a dar toda la información posible para reducir esos riesgos. ¿Sí? Entonces, no Ajá. sé si me doy a entender o si respondo, Gustavo, la pregunta o la Sí, separación entre una y otra. sí, ya me quedó Entonces, claro. ajá, Gracias, profesor. Qué Ah, calor. Prenden el como aire. era Leonel. el ejemplo de ayer, perdón, Perdón, Elizabeth. Oh, Voy con Leonel y luego voy con Elizabeth, ¿sí? gracias. Leonel, tenía ahí Ya. la manita levantada, disculpe. Ujú. Tengo una pregunta porque yo estoy desaprendiendo. no, estoy conectado. Porque yo en mi país trabajaba en seguros. Ok. Entonces, estoy viendo que en la pizarra que usted coloca, dice que asegurar o sea, el cónyuge, la esposa y los hijos. No se tiene que mostrar ninguna prueba de vínculo. O sea, solamente con yo asegurarle, decir, este es mi hijo, yo lo aseguro y ya, no hay prueba de vínculo. No. Hasta este punto de la solicitud, no. No, Pero los recuerden que, apellidos lo dicen. ajá, ojo, Profe, pero si lo piden, porque yo No en el caso necesariamente. ojo, ojo. A este punto nosotros no lo pedimos. Por eso les digo, a este punto no. Pero recuérdense que hay diferentes fuentes de información. ¿Por qué? Porque están los verificadores que tienen que validar esa información de parte de Home Office, que esa también es una fuente de información. Está el MIB, ¿verdad? Están los buró, ¿verdad? De crédito y todo esto. Entonces, no significa que acá no lo pidan. Nosotros no lo pedimos. Nosotros nos basamos, eso se conoce como una máxima de buena fe.
¿sí? Ya lo Ujú. vamos a ver. Exacto. Entonces, nosotros asumimos que toda la información que el cliente está proporcionando es verdadera, pero no la podemos garantizar para efectos de seguro. Por eso es una representación que ya lo vamos a ver ahorita. Claro, Entonces, aquí existe el acto de buena fe, la aceptación del acto de exacto. buena fe. Ajá, es un acto de buena fe, pero la empresa siempre lo va a verificar. El problema podría llegar cuando la persona reclame su beneficio, Exacto. ¿sí? Donde hay un siniestro. ¿Por qué? Porque ahí lo va a considerar, si la Fraude. persona mintió, lo va a considerar como un fraude y el fraude No automáticamente se paga. cancela la cuenta, no lo cubre. Cancela la ¿Sí? póliza. Entonces, ojo que ahí lo podemos hacer y pues ahí ya le metí gol a la aseguradora. Claro, ahí no está presentando pruebas, pero cuando vaya a hacer su reclamo, entonces va a tener ese problema, ¿sí? Nuestra responsabilidad no es, pero si nosotros vemos, ¿verdad? Que la persona de repente está mintiendo y quiere meter ahí a alguien más que no está en el grupo, ¿verdad? Alguien, nosotros le decimos a alguien más de colado ahí, Sí. ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Nosotros, si lo notamos en el proceso, si vemos que a la fuerza lo quiere meter o Lo notificamos vemos sospechas, ¿en dónde lo tenemos que notificar? en el informe de la gente. El informe de la gente. ¿Y eso en qué parte está? En En el la libro 3. Hace 3. tres. En la sección 3, ¿verdad? Entonces ahí es Profe, donde lo hacemos. Ujú. profe, pero usted sabe que cuando yo llegué a este país, ¿no? Yo llegué con competición, ¿no? Mi esposo y yo, pero mi hija no, porque a nosotros nos pidió el hijo de mi esposo, que es americano. Y mi hija estuvo 7 años sin seguro. Pero los últimos 2 años, yo no sé cómo hizo el agente, él la metió, no sé cómo hizo, de verdad, porque no tenía ni social ni nada, porque como estaba por petición, no se le podía, no tenía social, no tenía nada. Ujú. Y ya un mes antes llamó a mi esposo y le dijo, mira, ya yo no puedo sostener el seguro de la niña. Y le llegó la residencia. Entonces ahí se le mandó la residencia y tal, pero ¿cómo hizo él para tenerla a ella en un seguro sin papeles? Yo no lo entiendo. Ok, bueno, ¿Cómo se hacen esos casos, hay profe? aseguradores, ok, no me voy a extender acá con esa parte, pero hay Ajá. aseguradores, miren, puede pasar dos cosas. Hay aseguradores que sí permiten dar cobertura, ¿verdad? Hay algunos aseguradores que permiten en complementos, ¿verdad? Que si tal vez la póliza está limitada solo a complementos, entonces normalmente hay aseguradores que dan complementos a personas que no tienen papeles, ¿ok? Ah, ok. Pero, aquí viene el pero hay otras personas que han cometido el error, y digo han cometido el error, ¿verdad? Que por el afán de querer hacer una venta, inventan un número social, ¿sí? No, Entonces, eso sí no lo hizo él. ajá, entonces el problema, y eso ha pasado, sí, pero después Seguro le vienen hizo las un consecuencias. complemento. Ajá, sí, yo me imagino que son complementos porque hay aseguradores que le dan complementos sin tener los papeles, ¿verdad? Entonces, Ok. ahí tiene la cobertura y cualquier O reclamo, sea pues que ya sí se lo solucionamos. puede. Yo Ujú. pensaba, yo decía, Dios mío, Hay qué aseguradores maraña que lo habrá dan. hecho. Hay aseguradores que lo proporcionan, ¿verdad? Pero hay Ok. otros que se inventan simplemente un número y les digo De después, social, que eso es grave. ajá, y el Estado les puede cancelar la licencia a la gente, ¿verdad? Pero sí he visto Profesor, casos como tal, ¿ok? Am, ok, solo perdón, alguien me habló, pero tenía Yo. Edgar, Elizabeth, perdón, Elizabeth me había levantado la manita hace un momentito, y ¿sí? yo le hablé, Edgar. Edgar, No se Edgar, preocupe, ya se me ok, olvidó. ahorita No voy. se crea. Ay, qué pena, Primero la gracias, dama, Elizabeth. No, perdón. Elizabeth. Ok, Ok, luego voy no, con Katy. Dígame, Elizabeth. ok. Ayer, ahorita que regresando con lo que es la póliza grupal y el riesgo. A ver si entendí. Ayer habló, por ejemplo, de que cuando nos subimos al avión, todos están asegurados por el hecho de Riesgo subirse, en que común, estamos es en una grupo, póliza. Ujú. grupal. ¿Sí? ¿No? Soy Esa, nueva, no, perdón. esa no es, esa no es una póliza grupal, sino esa es una póliza que están aseguradas bajo un mismo riesgo, ¿sí? Es un seguro en común que únicamente les va a cubrir si el avión se cae, pues bueno, No te los mueres. pasajeros. Ajá, eso es bajo el mismo riesgo, ¿verdad? Que es ese tipo de pólizas que solo los cubre bajo el riesgo en común, que están todos. Ok. Entonces, ¿cuál sería una póliza grupal de la que estaba hablando ahorita? Una Que póliza grupal puede ser una empresa, una persona va a trabajar en una empresa y la empresa le dice, ¿quieres el seguro? ¿Sí o no? ¿Verdad? Si es contributivo, firma aquí y pagas un porcentaje. Si es no contributivo, pues bueno, te vamos a dar el seguro, ¿verdad? Lo contrata y le dice, bueno, el trabajo te incluye seguro, ¿verdad? Entonces, ese es un seguro grupal.
Ok, alguien más se lo dio, no, en realidad no lo estaba buscando. Ok, muchas gracias. Ajá. Sí, con mucho gusto, Elisa. Sí, por eso se reduce la velocidad reversa, porque no es que estuviera buscando un seguro, sino que se topó que está buscando trabajo y qué bueno que me dan el seguro, ¿verdad? Entonces, Ujú. es por eso que se reduce la selección adversa, ¿ok? Ah, voy con Katy, luego con Edgar y Sara para poder continuar. Solo, Leonel, no sé si respondí su pregunta, disculpe, Leonel, que me había hecho hace un momentito. Ok, ya no veo a Leonel aquí con el micrófono activo. Sí, gracias, Leonel. Katy, luego voy con Ya, Edgar. Otra cosa. ya, profe, siga con ella, porque yo lo que iba a Gracias. hablar era de seguro. Ok, Vayan. listo. Edgar, ¿tiene ahí su micrófono, Edgar? Creo que lo tiene apagado. ¿Sí? Sigue apagado. Sí, Profesor, ahora sí, no se lo escucho. preocupe, ya logré recibir la información. Ok, perfecto, Edgar, Gracias. gracias. Sara, tengo la manita levantada. Buenas noches, profe, qué pena. No, 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 es que quería complementar lo que estaba hablando mi compañera de los intermediarios, los agentes que estaban antes asegurando personas en social. Ajá. El mercado sí lo estaba permitiendo antes, sí lo Ujú. permitía y había muchos agentes que aseguraron a muchas personas así y podían inventarse en el social. Ahora el Sherpa, el mercado ya no te lo permite porque verifica el número de social, lo verifica ya. Por eso ahorita en esta nueva renovación que está empezando desde ya, muchos agentes bajaron la cartera o iban a bajar la cartera muchísimo, porque ya el mercado no te va a permitir renovar este año para el 2025 sin social. Correcto. Gracias, Sara, por compartirlo. Eso es específicamente relacionado a la ACA, ¿sí? ¿Verdad? Que necesito social sí o sí. ¿Verdad? Por eso yo le decía a Loredana, porque hay hasta a la fecha hay algunos complementos que no son ACA, sino son complementos que dan algunas aseguradoras que no están requiriendo el social, ¿verdad? Pero son algunas aseguradoras, no son todas. La mayoría siempre les va a pedir el social, ¿verdad? Pero gracias, Sara, por compartirlo para que pues lo tengamos como referencia, ¿no? Am, Sí, profe, ya sabemos. listo. Gracias, Sara, ahí por el aporte. Entonces, vuelvo al tema. Miren. Aseguradoros. Ok. Los asegurados dijimos que tienen que ser el núcleo familiar. No puedo agregar ni a los papás, ni a los suegros, al vecino, a los tíos, el... No. O sea, es papá, mamá, hijos. Y si el hijo ya está grandote, pues bueno, te toca póliza aparte, ¿verdad? Entonces no puede estar incluido en la misma si superamos esta edad. Los Ahora, 26. ¿qué pasa con los beneficiarios? ¿Quién puede ser beneficiario? Cualquiera. Ajá. Es el perro. Cualquiera no. Sí, Cualquiera, cualquiera. ¿sí? Cualquiera, profe. Sí, Cualquiera. beneficiario cualquiera. El beneficiario es únicamente la persona que recibe los beneficios. Es decir, Ah, ok, ok, ya. el papá está asegurado. Si algo le pasa al papá, el papá puede dejar a su esposa y a sus hijos como eso se conoce como orden de sucesión, ¿verdad? Sí. Primario, secundario, terciario, ¿verdad? O el contingente. Entonces, mamá puede dejar a papá y a sus hijos como, ¿verdad? Pero los hijos pueden dejar a los papás o a los abuelos. O sea, realmente el vecino, cualquier persona puede ser beneficiario. Aquí no hay limitación. Lo único es de que los niños pueden ser beneficiarios, sí, pero si son menores de edad no pueden cobrar el beneficio. Una, hasta que alcancen la mayoría de edad, o dos, que tengan un tutor, ¿verdad? Que tenga el derecho legal que en nombre de ellos cobre el beneficio, ¿verdad? Que Exacto. tenga ese derecho legal. Entonces, eh, estas son opciones que tienen, pero cualquiera puede ser el beneficiario. ¿Ok? Estas pólizas del grupo familiar no es un grupal, no. O sea, estas son pólizas individuales o familiares. Cuando hablamos de pólizas grupales, tienen que ser empresas, sindicatos u también pueden ser organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Como ONGs, ¿verdad? Que simplemente es un grupo que se creó. Ojo que esa es pregunta de examen. ¿Quién puede comprar un seguro grupal? Yo puedo venir con ustedes y juntar a 50 personas y comprar un seguro grupal. No. 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 ¿Por No. qué?
porque el No, grupo tuvo que haberse creado por razones con distintas, otros pero fines. seguro, con Otro otros tipo, otro fines. tipo de Claro. fin, Correcto. otro tipo de ¿Sí? fin. Son. Por otros fines. Y después pueden adquirir un seguro. Entonces, para poder comprar un seguro grupal se requiere como mínimo Ay, la patilla. 51 personas. personas, ¿verdad? 51 personas. Abajo de 51, es decir, 50 para abajo se constituyen como grupos pequeños y ahí entran otros tipos de beneficios. ¿Ok? Que eso lo vamos a ver más adelantito. Yo sé que hay dudas con el grupal, pero pues ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, vuelvo para el tema. Perdonen que me haya desviado con esta parte, pero primero, son preguntas de examen y segundo, esto nos ayuda a comprender, por lo menos lo que vemos acá, las partes competentes. ¿Quiénes firman? Entonces firma el asegurado, firma el dueño Y el agente. Y y a el la agente, gente. ¿sí? Los hijos menores de 18 años no firman. Si hay hijos mayores de 18 años, tienen que firmar. Florida, a partir de Sí 15, firma. ¿verdad? Entonces, sigo acá avanzando. Y aquí vamos a ver todos estos conceptos les podría decir que de lo que vamos a ver ahorita, tal vez un 98% de conceptos que vamos a ver vienen en el examen. Sí, casi que la mayoría, ¿verdad? Yo sé que muchos los han visto constantemente. Entonces, el primero, estamos hablando de contratos. Por eso esto aplica para vida o salud. ¿Ok? Entonces, los contratos de seguro son aleatorios. ¿Ok? ¿Qué significa aleatorio? Significa que no hay un intercambio de igual valor. Es como que aquí tenga $50 y aquí tengo $100,000. ¿Habrá diferencia? Uf, Sí. Mucho, ¿verdad? Entonces, quiere decir que los contratos de seguro son aleatorios. ¿Quién tiene que perder más? La la aseguradora. empresa. La empresa. Siempre la empresa va a tener que perder más que el cliente. Entonces, ¿qué es aleatorio? Significa que no hay un intercambio de igual valor. O ustedes van a encontrar en el examen el término un intercambio desigual, ¿verdad? Eso es aleatorio. Dice aquí, las primas pagadas por el asegurado son pequeñas en relación con la capacidad que se pagaría por la compañía de seguros en caso de una pérdida. Por ejemplo, si usted compra un seguro de vida por $100,000 y la prima es de $50, vamos a suponer que el cliente pagó 3 meses, 50, 50, 50, solo ha pagado $150. Sale, muere en un accidente y la empresa le va a tener que pagar a la familia 100,000. $100,000. Eso es desigual, Aleatorio. es aleatorio, ¿verdad? Que no hay un intercambio de igual valor. Siempre la empresa va a tener que pagar más de lo que el cliente ha pagado. ¿Se recuerdan el ejemplo que les he contado de Amazon, verdad? De una persona que tenía el seguro de Amazon, pagó $1,500 únicamente. Siempre me recuerdo ese caso porque, ¿qué son Y le mil dieron 8 dólares? millones de dólares a la esposa, ¿no? Sí. Entonces, hay diferencia, $1,500 para recibir 8 millones. Muchísima. Entonces, eso es aleatorio, ¿verdad? Que no hay un intercambio de igual valor. ¿Dudas con el concepto? ¿Preguntas? Nah. Ok. No, no, profe. Luego encontramos el término adición. ¿Qué es adición? Adición se conoce como un tómelo Tómalo, déjalo. o deja. ¿Por qué? Porque adición quiere decir que el contrato es establecido o es creado por una partida. ¿Qué es? La La empresa. empresa. La empresa. Que esas son preguntas de examen. ¿Quién hace el contrato? La empresa. ¿Quién asume el riesgo? Pues la empresa. Y como la empresa asume el riesgo, pues la empresa pone sus condiciones. ¿Me explico? Entonces, yo tengo un Airbnb, ¿verdad? Tengo mi Airbnb, rento mi apartamento o mi casa. Ok, tengo una casa y la rento. Pues la persona va a venir y me tiene que pagar por el alquiler de la propiedad. Pero están las políticas, ¿verdad? Están los términos. No fumadores, o no se aceptan mascotas, o no es, Ajá. ¿sí? Entonces, ¿qué? Yo pongo mis condiciones, ¿por qué? Porque es mi riesgo, ¿sí? Entonces, la empresa está asumiendo el riesgo, pues la empresa es la que pone la condición. Entonces, este acuerdo, adición, se conoce como un tómelo. O déjalo. Esas son mis condiciones, o las tomas o las dejas, pero yo estoy asumiendo el riesgo. Eso significa adición, ¿verdad? Dice aquí, ya que son preparados por un solo partido, que es la compañía de Compañía. seguros. Eso es adición. Y ojo, pregunta de examen.
¿Ok? Todos estos conceptos son preguntas de examen. Y no solo son preguntas de examen, recuérdense, sino que esto nos ayudan a comprender muchos temas que vamos a ir viendo más adelante. Luego, en los contratos, ¿quién está obligado a cumplirlo? ¿El cliente, la empresa o ambos? La empresa nada La más. empresa. Solo la empresa. Unilateral, ¿se refiere a plural o singular? Singular. Singular. Uno, singular, ¿verdad? Entonces, dice que los contratos de seguros son unilaterales. Unilaterales quiere decir que solo una parte está obligada a cumplir el contrato, que es La La empresa. la empresa. empresa. Dice, la compañía de seguros está legalmente obligada a pagar la pérdida cubierta por la póliza. El cliente no, el cliente, a ver, si el cliente, la única responsabilidad que tiene el asegurado es pagar su prima. Si deja de pagar la prima, ¿la empresa puede demandar al cliente? No, No. No, simplemente le da un periodo de gracia y si no, pues bueno, cancelamos la póliza. Pero si la empresa no paga beneficios, ¿yo puedo demandar a la empresa? sí, ¿Sí? ¿Por qué? Porque la empresa es la única obligada a a cumplir. cumplirlo. Eso se conoce como unilateral. Los contratos de seguro son unilaterales. Una parte está legalmente obligada a cumplirlo. ¿Dudas, preguntas con cualquiera de estos tres conceptos que vemos ahorita? No, Muy bien, vamos con la siguiente. Los contratos son condicional. Condicional, también ustedes lo conocen como una contraprestación, ya lo vimos, ¿verdad? Dice Ujú. aquí, los contratos de seguro son condicionales, porque ciertas condiciones deben de cumplirse por todas las partes, ¿verdad? O sea, por las dos partes. O si son tres, cuatro, cinco partes involucradas, pues bueno, todos deben de cumplirlas. Exacto. Yo te doy, tú me das. Correcto. Todas las partes deben de ganar algo. Esto se conoce, ¿verdad? Aquí dice, de lo contrario, el contrato no sería exigible legalmente. Entonces, ¿qué sentido tendría el contrato si no se puede exigir? Por eso existe o las condiciones, ¿verdad? El condicional, la contraprestación, que todas las partes deben de ganar algo. Exacto. Yo pago la prima y tú me das beneficio, ¿no, profe? Correcto. Pero si tú no me pagas la prima, yo no te doy beneficios. Claro. Es por eso que si tú no me pagas prima, yo no te puedo dar beneficios. Pero si tú dejas de pagarla, yo puedo cancelarte la póliza sin problema y no Ujú. me puedes demandar. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con tu parte. Pero si tú pagas la prima y yo no te pago los beneficios, entonces sí me puedes demandar, ¿verdad? Es así como funciona. Yo puedo demandar a la empresa y ya vemos por qué. Hace un momentito vimos este concepto, ¿sí? Creo que Leonel nos hablaba, una pregunta que nos hizo Leonel, ¿verdad? Esto lo conocemos como máxima de buena fe. ¿Que se conoce como máxima de buena fe? Dice que Cuando indica que confías. sí. ¿Por qué? Porque yo no puedo garantizar que la información que el cliente me está dando es real, Es es cierto. verdadera. Simplemente pues yo lo pongo, pero no lo puedo garantizar. Por eso, ya ahorita vamos a llegar a estos conceptos, ¿sí? Entonces, máxima de buena fe significa que no habrá fraude, falsedad u ocultación entre las partes en lo que respecta, perdón, a las pólizas de seguro. Entonces, eso se conoce como una máxima de buena fe. Por eso cuando el cliente paga su prima, yo le dejo un recibo condicional, ¿verdad? Eso se conoce como máxima de buena fe. Voy a confiar en la información que está en la solicitud, es real. Y por lo Ujú. tanto, te voy a dejar el recibo condicional. Si algo te pasa, con eso reclamas el beneficio, mientras la empresa emite la póliza. Esa es una máxima de buena fe. Pero si una de las partes falla, si el cliente comete fraude, va a ser motivo de disputa en cualquier momento. Luego encontramos dos conceptos, ¿verdad? Que ya los hemos discutido anteriormente y sé que existen muchas dudas y ojo que estos conceptos, cualquiera de estos dos conceptos, ustedes van a encontrar cuatro o cinco preguntas de lo mismo planteada de diferente forma, ¿sí? Confunde mucho eso. Correcto. Lo que es garantía y Representación. representación. ¿Cuál es la diferencia de garantía y representación? Mire, la forma más simple, voy a preguntar antes.
¿La garantía y la representación son documentos diferentes? Sí. Pues No, claro. es el Sí, profe, porque la Sí, no, para mí no, porque en la garantía ya hay una póliza, en la representación no. no, Puede ser un posible asegurado. pero es el Ahí mismo vaya, con documento. esa cara. Ok, vean, Un documento. vean. Cuando hablamos de garantía, ¿garantía para quién? ¿Para el cliente o para la empresa? Para la La empresa. empresa. Para la empresa. Para el cliente. A la Para los empresa. dos. La para la garantía siempre es para empresa, la aseguradora. La garantía Para para la la empresa. empresa. Vean, miren, aquí dice, ¿cuál es la diferencia de uno y otro? Garantía, ¿qué es una garantía? Es una declaración, ay, ¿qué es una declaración? hecha por el solicitante. ¿En dónde? En la En la póliza. solicitud. Y en la En la solicitud. Eso en la solicitud, perdón. En la solicitud. Que está que garantizado para ser cierto en todos los aspectos. Esto se convierte en ¿qué? En parte del contrato. ¿Se recuerdan al inicio que hablábamos de las partes del contrato? Para que un contrato esté completo debe de tener dos cosas. ¿Cuáles son? Solicitud y póliza. Entonces, ¿de qué está hablando la garantía? ¿Qué es? La solicitud La donde dice solicitud. toda la verdad. La póliza. La solicitud se convierte en parte del contrato. Eso quiere decir que la garantía es la misma, Solicitud. es la misma Solicitud. solicitud. ¿Sí? La garantía se refiere a la solicitud, solo que es garantía para la empresa. ¿Sí? Oh. Y ahorita voy a explicarlo por qué. Miren, en caso de ser falso, puede ser base para retirar el contrato. Por eso es garantía para la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa se va a respaldar con la solicitud para poder cancelar una póliza, ¿sí? Entonces, ¿cómo la puede cancelar? Ok, si el cliente cometió fraude. ¿Y fraude en dónde lo puede cometer? Pues en la solicitud. En la solicitud. Entonces, han escuchado el término, yo lo digo constantemente, ¿no? Pero el término de todo lo que digas puede ser usado en tu contra. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos acá. Voy a poner este ejemplo. Me voy a ir a la pizarra. ¿Tienes hambre? Entonces, veamos. Perdón. El cliente, aquí vemos, ¿verdad? Estos dibujitos lo hemos puesto. Aquí está la gente. Está la gente. El agente ayuda al cliente a llenar la. Solicitud. Esta es la solicitud. Cuando se llena, acá, pueda que pague la prima Puede o que no. no. Si el cliente no pagó su prima con la solicitud, ¿será que yo me puedo mandar la solicitud sin prima a la empresa? Sí. Sí, Sí. profe. Esa es pregunta de examen, ¿verdad? ¿Yo puedo mandar la solicitud a la empresa sin la prima? Sí, no hay Sí. ningún problema. Pero recuérdense que esta es la contraprestación. ¿La empresa puede emitir una póliza sin prima? Sí, Sí. sí la puede emitir, pero la póliza no está activa. ¿Por qué? Porque no existe la contraprestación, ¿verdad? Entonces, pueda que la pague, pueda que no. Entonces, viene la gente, llenó la solicitud, este es el cliente, ¿verdad? Aquí tenemos al cliente o solicitante, ¿verdad? Y manda la solicitud ¿a dónde? A la empresa. Me parece. Aquí tenemos a la empresa, ¿verdad? Aquí le podemos hacer. Bueno, ahí está la empresa. Ya estoy rascada ya. Mandó la solicitud a la empresa. La empresa la está revisando. Cuando la empresa recibe la solicitud aquí se llama. Representación. Correcto. Representación, ¿sí? ¿Por qué? Yo le he puesto el ejemplo de una hoja de vida o un currículum. Cuando ustedes, a ver, ¿quién toma la decisión de asegurar? ¿El agente o la empresa? La empresa. La empresa. La empresa. ¿Quién conoce al cliente? ¿El agente o la empresa?
Y la El gente. La gente. La Entonces la gente. gente por eso nosotros ayudamos en el proceso, pero nosotros no determinamos si se da o no, ¿verdad? Entonces nuestra responsabilidad es ayudar a llenar la aplicación y Te ayuda cobrar al la prima, la prima. ¿verdad? Esas dos son responsabilidades que, ojo, son preguntas de examen. La responsabilidad principal de la gente es ayudar a llenar la solicitud y cobrar la prima inicial. Esas son las responsabilidades de la gente. Entonces, la empresa recibe la solicitud, pero ahora ya la misma solicitud se conoce como representación. Representación. O sea, Porque profe, la... queda em- un poquito. Ujú, Solicitud, empresa y representación. correcto. Entonces, la solicitud cuando llega a la empresa la considera como una representación. ¿Por qué? Porque la Está empresa es la que representando al tiene que cliente. tomar. Ojo, la empresa es la que tiene que tomar una decisión si dar o no la cobertura y va a tomar la decisión en base a la información proveída ¿en dónde? Necesito. En la En la representación. representación. Es ¿Sí? como que está representando al cliente. Correcto, porque es una representación. Bueno, la empresa va a ver que el cliente mide tanto, pesa tanto. Si dice aquí, el cliente mide 5.2 pies y pesa 120 kilos, pues entonces se puede dar la idea. ¿Me explico? Sí, es así, porque está Es representando. porque se está representando, ¿verdad? Es de color de piel tal, trabaja en tal cosa. Bueno, entonces ahí va a estar toda esa información y en base a esa información va a tener que tomar una decisión. El proceso, el proceso de en que la empresa está verificando la solicitud se conoce como Evaluación. La selección correcto. adversa. No, No, ojo que es una pregunta de examen, ¿sí? El momento en que la empresa está tomando una decisión si dar o no la cobertura cuando recibe la representación, este momento que vemos acá, ¿verdad? Estoy hablando del momento, no estoy hablando del documento, estoy hablando de la parte del proceso. Este punto se conoce como periodo de, Evaluación. periodo de evaluación. Evaluación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la empresa está evaluando si da solicitar. o no la cobertura. Ojo que esta es una pregunta de examen, el periodo de evaluación, el periodo donde la empresa está revisando la solicitud, se conoce como periodo de evaluación. Entonces, y esta hojita, que es la solicitud para la empresa, aquí en este punto es una representación. La empresa dice, ok, sí es asegurable. Viene la empresa Emite la póliza. y aquí vamos, manda la solicitud, ¿verdad? La empresa viene y emite una póliza, ¿sí? Desde el momento en que la empresa emite una póliza, ¿se recuerdan? Ya existe solicitud, ya existe representación. Pero para que se forme un contrato entero tendría que ser, ¿qué falta? La póliza. Entonces, cuando la empresa emite la póliza, automáticamente se crea un contrato. Completo. Entero. Pero puede haber un contrato entero o completo sin la prima. Entero o completo. O sea, para pregunta de examen. Sí, sí En puede. si en el examen veo que no dice prima, ¿yo puedo responder que sí está el contrato entero? Sí, o Está sea, el contrato, lo que no está activo, hasta que tú correcto. le pagues la Ujú. prima. Para Aquí pregunta de examen nos los van a poner así, o sea, póliza, la póliza y la solicitud que yo ya sé, pero si falta la prima, ahorita voy a explicar eso, ahorita qué pasa con la prima, ¿sí? Vean, primero al momento que aquí es una representación, ¿por qué? Porque está en el periodo de evaluación. La empresa emite la póliza, ahora esta hojita que era la representación ya no es una representación, ahora es una, Garantía. Garantía. eso quiere garantía. decir que como ya están las dos partes, Es esto un contrato completo. se conoce como contrato completo. Ahora es una garantía para quién, para la empresa. ¿Por qué? Porque cualquier reclamo que este fulano que está acá venga y mande a la empresa va a decir, tengo
esto como garantía y aquí tú dijiste que no tenías este problema de salud. Y según el informe médico, tú tienes ese problema desde hace 3 años. Entonces, esto le sirve a la empresa como garantía para poder disputar un reclamo. Perdón. Si el cliente cometió fraude, bueno, ¿se recuerdan el ejemplo, la pregunta que me hicieron? ¿Qué pasa si mete a los sobrinos o se mete a alguien ahí simulando que es su hijo? Bueno, aquí la solicitud de aquí aparecía que es su hijo. Bueno, y presentó un reclamo por el hijo y la empresa dice, te voy a cancelar la póliza. ¿Por qué? Porque tengo esto de garantía que dice que es tu hijo. Y según el informe, él no es tu hijo. Ay, Eso ay, ay. la empresa lo considera como fraude y el fraude es motivo de disputa en cualquier En momento. cualquier momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahorita voy a explicar algo de la prima, que es la pregunta que me había hecho Úrsula. Elian, ¿tengo la manita levantada? Buenas noches, profe. Buenas noches. En esta parte tengo duda de la representación y la garantía. La representación es la hoja de vida. Usted Ujú. siempre ha dicho. Entonces, la garantía se la da como tal la empresa. No, Pero, esto es ok, garantía para la empresa. exacto, la garantía para la empresa. Pero Ujú. ahí tiene la aseguradora el derecho de negar la póliza por fraude. Esa es Sí, la parte. correcto. Ajá. Por fraude, recuérdense que la empresa legalmente, si la persona cometió fraude, automáticamente la empresa puede cancelar la póliza sin ningún problema, ¿verdad? Porque el fraude es motivo de disputa en cualquier momento. La ocultación, que ahorita lo vamos a ver, una persona que simplemente ocultó información, la aseguradora la considera como fraude, ¿verdad? Entonces, este es el periodo de evaluación. ¿Cómo lo determino? Miren, si ustedes se dan cuenta, esta hojita que vemos aquí es Es la lo misma. que vemos acá. Es la solicitud, solo que su nombre cambia en diferente parte. Cuando es una representación, ¿será que aquí ya tiene peso legal la solicitud? No, No. No. porque no existe contrato. Aquí solo está representándose. Es decir, el hecho de que la empresa reciba mi currículum, ¿ya me contrató? No. 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 No, solo es una representación. La empresa acá solo está evaluando para ver si te doy o no te doy la cobertura. Pero cuando la empresa dice, ok, sí, emitamos la póliza, desde el momento que emite la póliza, se engrapan las dos y ahora existe un contrato entero. ¿Por qué? Porque ya están las dos partes presentes. Y la empresa va a utilizar esto como garantía, ¿verdad? O sea, va a usar la solicitud como garantía. Cualquier reclamo que me haga, el cliente, tengo su garantía, ¿sí? Tengo esto como garantía para poder disputar. Para eso es. Ahora, ahí me hicieron la pregunta. ¿A este punto es necesario la prima? No. O sea, ¿una empresa puede emitir póliza sin la prima? No. Sí. Simplemente, como ustedes dijeron, el contrato ya existe, pero vamos a suponer que aquí él no pagó la prima. Entonces, simplemente el proceso sigue tal cual. La empresa emite la póliza y se crea el contrato, solo que el contrato no está activo. ¿Por qué? Porque no existe una contraprestación. Para que el contrato sea válido, tiene que existir la contraprestación. ¿Se recuerdan? Que es la prima. Entonces, ¿qué pasa si después la empresa emite el contrato, la póliza y el agente viene y se la lleva al cliente? Perdón. Entonces, cuando se la lleva al cliente, le entrega la póliza y cobra la prima, ¿sí? Entonces, hasta que cobra la prima, se activan los beneficios. No pueden haber beneficios sin pago de prima. Hasta que cobra la prima, la Se empresa le va activan a los dar beneficios. beneficios. ¿Por qué? Porque se activa la contraprestación. Ahora, ¿qué sucede si después, o sea, se creó la póliza y acá viene el agente, ¿verdad? Aquí está el agente, lleva aquí la póliza y la póliza lleva el contrato entero, ¿verdad? Este es el contrato entero, se lo lleva al cliente y va a cobrarle la prima. Como ya existe un contrato y no ha pagado la prima, el agente le va a entregar la póliza, el resumen de póliza al cliente y le pide que firme un formulario de buena salud. Se llama verificación de buena salud, la salud continua. ¿Por qué? Porque como no ha pagado la prima, él tiene que firmar ese formulario de buena salud, es decir, que garantice que la salud
que tenía antes de comprarla o de comprar el seguro se mantiene, ¿verdad? Que de repente no lo encuentre, pues tenía pelo largo y cuando llega ya no tiene pelo, ¿verdad? Tenía una enfermedad terminal y solo estaba esperando el seguro. Entonces, o sea, que no hayan cambios en la salud del cliente. Por eso, ese formulario de buena salud solo se firma si el cliente paga la prima después del contrato. ¿Sí? Miguel, tengo la manita levantada. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches, Miguel. Tengo una dudita. La representación es parte de la solicitud. Sí, es la misma, o sea, es Es la la misma misma. hoja, es la Es la misma misma. hoja. Ok, ¿Mm? ok. Es la misma hoja. Ujú. Sí, gracias, gracias. Con mucho gusto. Sí, por eso le puse una X acá. Miren, la solicitud tiene la X, que es esta misma hoja que pasa a ser la representación, que es la misma hoja que pasa a ser parte de la póliza, ¿verdad? Parte del contrato, Garantía, ¿verdad? la Entonces, garantía. es la garantía, ¿verdad? Entonces, es la misma hojita. Ahora, ¿qué pasa? Si el cliente pagó su prima con la solicitud, acá, el agente le entrega al cliente lo que se conoce como Recibo Recibo condicional. condicional. un recibo condicional. Eso se conoce como máxima de buena fe. Como tú me pagaste la prima, yo te voy a dar un recibo, ¿verdad? Condicional. Eso quiere decir que el cliente queda protegido desde el momento en que compra el seguro, Por cierta pero cobertura. Por con cierta cierta. cobertura. Ujú. Por eso es condicional, está condicionado, ¿verdad? Sí. Y la aseguradora, ojo, si el cliente, vamos a suponer, mire, en este espacio que vemos acá, que es el periodo de evaluación, desde que llenó la solicitud, vamos a suponer que sí pagó la prima. Vamos a suponer que a esta altura el cliente muere acá, ¿la empresa le va a pagar beneficios? Si ya pagó, Si ya pagó su prima, aquí la pagó, junto con la solicitud, entregó su prima. bueno, si es asegurable, sí. Correcto, gracias. Esa pregunta, esa palabrita quería escuchar. Si es asegurable. Entonces, el proceso sigue tal cual. Ya murió, ¿verdad? Y la familia viene y reclama los beneficios. La empresa le va a decir, espérate, porque todavía está en el periodo de evaluación. Evaluación. Entonces, aunque ya haya muerto, la empresa sigue tal cual su proceso y dice, ok, sí es asegurable, pero vamos a suponer que el cliente no era asegurable, Le ¿verdad? devuelve la Bueno, prima. le devuelve la prima. Pero si sí es asegurable, entonces le van a pagar el beneficio, aunque ya haya muerto, ¿verdad? Elizabeth, tengo la manita levantada. Sí, perdón. Ok, imaginémonos que se llenó la solicitud, tenemos el contrato y no tenía dinero para pagar. Ujú. Hay un periodo por ahí de expiración para el contrato, o sea, a partir de Gracias. cuántos días o cuánto tiempo tarda para que se firme el otro documento que era formulario de buena salud. Gracias, Elizabeth. Justo fue la pregunta que también hace Leonel acá en el chat, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Un Básicamente, mes. ¿cuánto tiempo tengo? Un mes. O sea, es decir, es el periodo de gracia, ¿sí? Normalmente la aseguradora desde que emite la póliza da el periodo de gracia. ¿Por qué? Porque no ha pagado y para cancelar una póliza, recuérdense que tiene que agotar el periodo de gracia. Y el periodo de gracia, 71 días. Entonces, si no pagan ese mes, entonces la empresa cancela la póliza, ¿verdad? O nunca se activó, pero simplemente la va a dar de baja. ¿Por qué? Porque no pagó la prima. Entonces, eso sucede, o sea, ese es el tiempo que le dan al cliente para el pago de primas. ¿Ok? Muchas gracias. Claro, con mucho gusto. Entonces vuelvo, ¿verdad? Y Entonces, rapidito, una pregunta de examen, Úrsula, ¿cómo sería, profe, de repente una pregunta de examen en lo que es el contrato? Si nos preguntan un contrato completo y vemos la respuesta, solicitud y póliza, esa es la respuesta, porque ya vemos que no tiene que sí, tener o sea, prima. voy a darles un ejemplo de una pregunta. Un cliente o un asegurado pide copia de su póliza. Cuando recibe la copia de la póliza, ¿verdad? Cuando recibe la copia de la póliza se da cuenta que con la póliza le llegó engrapada la solicitud, ¿verdad? Iba la solicitud y todos en uno solo. Y él dice, ¿por qué? Esto se conoce mejor como Un contrato completo. Contrato contrato completo, completo. ¿sí? El cliente solicita su póliza y cuando le llega va la solicitud engrapada a la póliza. Eso se conoce mejor como contrato Contrato completo o completo. contrato entero, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Gracias, Perfecto. esa es pregunta de examen. Muchísimas gracias. O sea, no necesitamos leer la palabra prima para tenerlo claro. No, la prima es la contraprestación, que es la que activa, ¿verdad? Es la Los que activa, beneficios. claro. Entonces, Perfecto, los beneficios. ajá, ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es garantía? Dice, ¿esto se convierte en qué?
parte del contrato. Entonces, cualquier pregunta que ustedes vean que a veces viene, si es garantía o representación, porque los términos en las preguntas de examen, créanme que son muy parecidos, ¿no? Pero la forma más simple de determinar si es garantía o es representación es cuando ustedes leen la pregunta si se refiere a una póliza o si se refiere a una solicitud. Miren, aquí dice una declaración hecha por el solicitante que está garantizado para ser cierto en todos los aspectos. Si dices que está garantizado para ser cierto en todos los aspectos, es Garantía, garantía, ¿sí? garantía. Porque dice que esto puede ser base para retirar el contrato, ¿sí? Entonces, eso se convierte en parte del contrato. ¿Cómo sé que es representación? Porque hay preguntas que ustedes van a encontrar donde dice del cliente potencial. Ah, y el cliente potencial, pues bueno, no es cliente todavía, es cliente en potencia, ¿verdad? Entonces, quiere decir que todavía está en la representación. Mire, declaraciones que se creen ser fiel a lo mejor al conocimiento de uno, pero no garantiza que sea cierto para efectos del seguro. O sea, no se puede garantizar. Entonces, ¿qué es? Una representación. Una Entonces, representación. ustedes vean la pregunta que habla de una solicitud, habla del solicitante, pero no habla del contrato, es representación. ¿Sí? Profe, Ya, perdón, la ya lo palabra, de póliza ya es garantía. profe, la palabra sustancialmente que me salió en el examen, cuando está esa palabra así, ¿es garantía o es representación? ¿Cómo venía la pregunta, Elia? Ay, ay, ay. ¿Mm? Una, ay, ahora sí Hay que ver el Me contexto. parece que sustancial es representación, porque sustancial es algo como que se conoce para efectos del Por eso cliente. una depende, póliza depende de la que pregunta. sustancialmente es la palabra, no recuerdo bien la pregunta, Pero pero mire, la lo que me palabra acaba de decir, una póliza que sustancia, ok, el hecho de que mencione Y es póliza, póliza es garantía. Ahí garantía, es garantía. garantía. porque existe el contrato, ¿verdad? Pero es Si que yo la he palabra mandado póliza, sustancial, me parece que la palabra sustancial es como una garantía, es lo que creo yo también, por ¿no? eso les digo, porque a veces, correcto, a eso iba ahorita Pero Elian, dependiendo, ¿no? Del contexto. depende del contexto, pero si es correcto, como Elian acaba de decir ahorita, ¿no? Lo que se constituye como sustancialmente cierto para efecto del seguro se conoce como, ¿verdad? Garantía. Garantía, ¿sí? Perfecto. Porque está hablando del seguro, ¿sí? Para efectos del También seguro. Eliana mencionó que vio la palabra póliza, ¿no, Eliana? ¿Viste la Ajá. palabra póliza? Bueno, si está la palabra póliza, pues Y es ya póliza está sí es confirmado. garantía. Ujú. Póliza es garantía, pero también aparece eso que se considera sustancialmente cierto. Una declaración que se constituye sustancialmente cierto para efectos del seguro es garantía, ¿sí? Entonces, depende siempre el contexto, ¿ok? Am, Gracias, profe. con mucho gusto, Elian. Entonces, voy a avanzar acá, luego encontramos ocultación, ya vamos a ir terminando, ¿sí? Ocultación. Recuérdense que cuando ustedes vean ocultación es igual a Fraude. fraude, Fraude. ¿sí? Lo que tiene que ver con ocultación o fraude es del cliente a la empresa. Es decir, ¿dónde podemos cometer fraude o ocultación? En la solicitud. La empresa no va a ocultar ni va a cometer fraude. O sea, quien puede cometer fraude u ocultación es el cliente. Miren lo que dice aquí. El ocultamiento es un término legal para la retención intencional de información que es crucial en la toma de decisión. ¿Sí? ¿Quién toma la decisión? La empresa. ¿Y en base a qué información? A la información que el cliente provee, ¿verdad? Con la ocultación de seguros es una retención de la información que dice aquí por el solicitante que se traduce en una decisión de suscripción precisa que puede anular la póliza. Y la ocultación es igual a Fraude. fraude, ¿sí? Fraude. Ah, Katy, tengo la manita levantada. Una pregunta, profe. ¿Y si es el productor que quiere manipular la solicitud del cliente, en este caso? ¿Cómo se le llama? ¿Torsión, coacción o...? Que es el agente, el que quiere Es el manipular. agente que, Ah, ok. sí, que manipula Eso es tergiversación, ¿sí? Eso es tergiversación. no torsión, profe. Torsión es si yo induzco al cliente a que cancele póliza con otra empresa, ¿sí? O coacción si le vendo bajo presión, ¿verdad? Entonces, directa o indirectamente. Pero si Esto tuvo que manipulo la anotar. información,
Ujú. Si manipulo la información a mi favor, eso se llama tergiversación. Gracias, profe. Claro, con mucho gusto. Este sí o sí también es pregunta de examen, ¿sí? El interés asegurable. ¿Qué es el interés asegurable? A ver, ¿dónde puede existir un interés asegurable? En el ¿Esposa y cliente. esposa? A ver, En el principio del contrato, profe. ok, Y se vean. encuentra entre el dueño de la póliza, entre la esposa, entre el hijo, cuando hay interés asegurable. Ok. ¿Quién es un interés asegurable? Un, Ah, un ¿Algún proveedor familiar? de familia, la cabeza de familia para mantener mire, el sostén del hogar. Yo creo que es Un una familiar persona del que puede asegurado, ¿no, tener profe? una pérdida, si esa persona fallece. ok, vean. Hay una pregunta que rara vez puede aparecer, pero la podrían encontrar. De todas las siguientes, se puede establecer un interés asegurable, excepto, ¿verdad? Y ustedes ven la palabra excepto repetidas veces, ¿sí? En esa pregunta dice todas excepto una. Y viene, y está hablando del interés asegurable. Esposa, hijos, socio, comercio. Comercio, no tiene nada que ver. Comercio. Arizagalloso. Comercio. 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 ¿Por qué? Porque miren, el interés asegurable. ¿Qué es el interés asegurable? Dicho de otro modo, yo voy a comprar un seguro porque tengo interés de asegurar algo a alguien. Ese es interés asegurable. Es decir, ¿qué me motivó a comprar el seguro? Porque quiero proteger algo. Entonces, para empezar, el interés asegurable, ¿en qué momento debe existir? ¿Al final, cuando se cobran los beneficios, durante toda la póliza o al inicio? Al inicio de la Solo al póliza. inicio. Solo al inicio. Después se puede perder el interés asegurable y la póliza no tiene ningún problema, continúa activa. Pero al inicio debe existir un interés asegurable. El socio y yo tenemos o sea, somos socios y podemos comprar un seguro. Se recuerdan que bueno, ya lo vamos a ver también más adelante. Con un socio se conoce como eh, negocios cruzados. Bueno, no son negocios cruzados, sino son coberturas o pólizas cruzadas, ¿verdad? Donde la persona puede morir En o incapacidad quedar, se ve. ¿sí? O puede quedar discapacitado, ¿sí? Entonces, eso se llaman compraventa Para por discapacidad por o discapacidad. por muerte. Entonces, ahí es donde entran los socios. Si uno de los socios muere, el otro va a comprar una parte del negocio, ¿verdad? Entonces, ahí existe un interés asegurable. En el cónyuge existe un interés asegurable y los hijos, pues no se diga, ¿verdad? ¿Dónde no existe un interés asegurable? En el comercio. De Pues, comercio. ahí no existe un interés asegurable. O sea, no voy a asegurar a mis clientes, ¿sí? No, el interés asegurable existe. Miren, por eso dice aquí, el interés es el aspecto más importante para el establecimiento de un contrato al seguro legal. Para adquirir un seguro, el dueño de la póliza debe enfrentarse a la posibilidad de perder dinero o algo de valor, ¿verdad? En caso de que ocurra una pérdida. Esto se llama interés asegurable. Ese es el interés asegurable y debe existir solo al inicio, ¿verdad? Que son preguntas de examen. El STOLI. ¿Qué es el STOLI? O también conocido como seguro originado en el extranjero. Esto está prohibido en la mayoría de estados. Para Que es dicho, casi ilegal, ¿no? es Ilegal. ilegal. Por no decirlo de otro modo, pues está prohibido en todo Estados Unidos. ¿Qué es el STOLI? Miren, aquí dice los inversores convencen a los consumidores, usualmente de tercera edad. ¿Cómo funciona esto? Voy a suponer que yo vengo y busco a una persona por allá por Sudamérica o Centroamérica o en México, cualquier país, ¿verdad? De Latinoamérica, de unos 80 años y le digo, mira, quiero comprar un seguro de vida para ti. Yo lo voy a pagar, yo soy el dueño, soy el pagador y tú eres el asegurado. Solo que si tú mueres, el beneficio del seguro, vamos mitad y mitad. Mitad para tu familia y mitad para mí. Entonces, ¿por qué se mencionan a los inversores? Porque dice, ok, voy a pagarle la póliza, pero la probabilidad de muerte es más alta, ¿verdad? A mayor edad, la probabilidad de muerte es más alta. Entonces, es donde estas personas buscan usualmente de la tercera edad para convencerlos y comprar póliza de seguro, pero eso es prohibido, ¿sí? Pero se conoce como el STOLI. Luego existen tres tipos de autoridad. Esta autoridad expresa, implícita y aparente. Aparente.
¿sí? ¿Cuál es la expresa? Es cuando yo tengo el contrato y en mi contrato de agente, la aseguradora dice, ok, te autorizo a, ok, está expresa, está detallada, está escrita, ¿verdad? Dice aquí, la autoridad concedida a la gente por el director, que es la compañía de seguros. La autoridad implícita. ¿Dónde vemos la autoridad implícita? Implícita es que viene de adentro. No la veo, pero ahí está. ¿Cuál de las siguientes se constituye como una autoridad implícita? Y dentro de las opciones ustedes van a encontrar Sale el, en el examen. el pago de la prima, ¿sí? Ahí viene la prima. ¿Por qué la prima es una autoridad implícita? Ok, porque no lo vemos. Pero díganme ustedes, ¿con qué autoridad le digo yo a mi cliente, mira, tu seguro te sale en $40? ¿Con qué autoridad? ¿Dónde dice? No la veo. Pero ahí está, ¿sí? ¿Por qué? Porque es autoridad implícita, es que está ahí. Yo le doy toda la información al sistema y en base a toda la información que yo recopilo, el sistema me dice, ok, te autorizo para que le digas que va a pagar tanto, ¿sí? Por eso es de que en el momento nosotros le damos el precio del seguro al solicitante. Eso se llama autoridad implícita. Y sale en el examen, profe. Gracias, Katy. Es pregunta de examen, ¿sí? Sí, la tengo aquí. Y luego tenemos autoridad aparente. ¿Qué es aparente? Bueno, dice aquí la asunción de la autoridad dada basada en las propias palabras del director, que es la empresa. Entonces, si la empresa lo dijo, así es. Pues aparentemente así es, ¿verdad? No está escrito, no está interna, pero en base a lo que me dijeron, me valgo de eso y es una autoridad aparente, ¿sí? Renuncia. ¿Qué renuncia? Dice el acto de dar voluntariamente una reclamación, un derecho legal o privilegio. Es renunciar a mis derechos o a mis privilegios. ¿Dónde veo el término renuncia? Cuando vemos la presencia de un irrevocable. ¿Qué pasa con un beneficiario irrevocable? Es porque yo como dueño de póliza renuncio a mi derecho y le cedo el derecho o el privilegio de la póliza al beneficiario. Entonces yo soy el pagador, pero yo no puedo disponer de los beneficios. ¿Por qué? Porque renuncié a ese derecho legal y se los cedí al beneficiario irrevocable. Cada vez que ustedes vean en una pregunta la presencia de un beneficiario irrevocable, cualquier pregunta que está la presencia de un irrevocable es porque el dueño de la póliza no tiene derecho sobre los beneficios. No puede cambiar de beneficiario. ¿Por qué? Porque renunció a ese derecho. Y luego en contrato nulo, ¿verdad? O anulable, que es un contrato nulo que pues queda sin efecto, sin valor, ¿verdad? Es la opción de una o más partes del acuerdo. Entonces, si el cliente, ahí la pregunta que me habían hecho hace un rato, si el cliente no paga su prima, pues ya existe un contrato, pero el cliente no pagó su prima, el contrato queda nulo o anulado, ¿verdad? Entonces queda anulado, queda sin valor. ¿Por qué? Porque no se cumplió con la contraprestación. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llegamos con estos términos. Si se dan cuenta, no son muchos conceptos acá, pero son fundamentales. Y créanme Sí. que no solo son preguntas de examen, sino que les va a ayudar a comprender ahora que empecemos a ver los diferentes tipos de pólizas. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llegamos hoy con nuestra clase. Recuérdense que tenemos clase mañana, el jueves no esta semana la tenemos mañana, el jueves no tenemos clase y la próxima semana pues seguimos igual. Mañana entramos a ver todo lo que es valor nominal y valor en efectivo. Katy, tengo la manita levantada. Sí, profe, yo necesito que usted me ayude porque yo voy a presentar mi examen en el nombre de Jesucristo. El día 19 de diciembre lo puse, pero quiero estar aquí en esta parte que estoy más floja y quiero saber qué video de los suyos, porque me ayudan mucho. Ok, Yo puedo empezar a escuchar. Yo se lo voy a gracias. mandar por WhatsApp. Sí, mándemelo, Katy, con mucho gusto. Veo que son bastantes preguntas, mándamelo por WhatsApp y yo con mucho gusto las puedo ir revisando para poderle apoyar en eso. ¿Listo? Voy a terminar de grabar. Voy a terminar de grabar y si hay alguna pregunta ajena a lo que estamos viendo, pues con mucho gusto, ¿verdad? Katy no le ayuda ahorita a resolver todo eso porque eso sí nos va a llevar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Entonces mándemelas y ahí las puedo revisar. Pero si hay alguna pregunta en concreto, pues con mucho gusto les puedo apoyar. ¿Listo? Entonces...